Suscríbete a La Panterita. La red de fibra óptica más rápida del país. Universidad Americana, sé lo que quiere hacer. Comecipar, tu mejor opción. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Los Sarrap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real, somos familia. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. El tema de Raúl Boadilla no deja de llamar la atención, No deja de llamar la atención. Le dije que claro, si podemos hablar con él. Javier Acosta no responde, no contesta. Juan Alberto Acosta. Jubero. Porque parado, te podría ir a Cerro. Sí. O sea, el equipo que desee contar con él y que hable con Guaraní. Porque Guaraní no lo va a tener en cuenta. Sí, aparte, No, eso es lo que llama la atención, que Guaraní si no vos... tiene delantero hoy en día, ya que se fue al Oviedo, y aún así no lo van a utilizar a Boadilla. Él se fue, ¿por qué? Por eso queríamos hablar con Raúl, referente a esto, porque no deja de llamar la atención. No se fue bien, esa es la realidad. Internamente. No, por eso pregunto, no si se fue y pidió irse, es una cosa. Yo me quiero ir, te puede decir, no puedo, quiero salir. Mientras no hablar, lo hemos tocado oído, porque no sabemos cuál es la verdad del enojo de Guaraní. Sí, en un momento se había rumoreado, después los protagonistas salieron a desmentir de que había problemas internos con el vestuario. En ese grupo, Boadilla, Servio, otros extranjeros, contra los paraguayos, era en su momento el rumor que corrió. Las veces que hablábamos con los protagonistas, ellos decían que nada que ver, que no pasaba absolutamente nada. Boadilla se había ido después de que Guaraní se elimina ante Atlético Nacional, fase previa de Libertadores. Unos días después aparece la propuesta de Fluminense y en pleno apertura, él se fue al exterior. Llama la atención, ¿verdad? Sí, llama la atención porque Guaraní necesita un jugador de ese rasgo, de esa característica. Sí. Y uno en condiciones normales diría, bueno, termina su préstamo, regresa a Guaraní, tiene copa, está para jugar, pero no, Guaraní no lo tiene en cuenta. Haya dicho buscarte un equipo. Sí, que es lo más probable porque tiene todavía contrato vigente. Podés buscarte, pero no tiene que ser este, ni este, ni este. Sí. O si no. Hablamos uno de los 9 que incluso fue a la selección nacional. Sí. Que llegó a andar muy bien, Sí. Cuando alcanzó su techo futbolístico estuvo en un buen rendimiento, selección, goles. Después, cierto, baja por lesión y otras situaciones que se fueron presentando con él. Pero tuvo titularidad. Y él en los primeros meses del 2020 empezó con todo. Hasta que paró el fútbol por la pandemia, él era una de las principales figuras del campeonato. Sí. En aquel Guaraní de Gustavo Costas. Después, cuando regresó el fútbol después de la pandemia, le costó un poco a Boadilla y fue bajando el nivel, y después se empezaron a conocer algunos temas internos que me parece que fueron desgastando rápidamente la relación allí en Guaraní. Hasta la situación propia de cómo terminó el resultado de la última copa no lograda por Guaraní. Eso también me parece que termina
Porque una cosa es la situación interna con título encima, siempre tapa o eclipsa cualquier situación interna en todos los planteles que puede existir, al existir tranquilamente 20, 30 personas en un grupo. No todos se van a llevar de la mano allí, ¿verdad? Definitivamente siempre están las internas, pero saltan a la luz cuando no hay título. Saltan a la luz cuando no hay título, ¿verdad? Justo él falló el último penal. Así mismo. Pero de todas maneras no deja de llamar la atención. Un jugador de carácter, sabemos nosotros cuántas veces hablamos con él, jugador de carácter. Tranquilamente cualquier equipo de nuestro país puede contar con, principalmente los que están de media tabla para arriba a pelear con él, ¿verdad? Hay que ver si justamente tranquilamente le da tranquilidad, porque se dice, Víctor, que arroja de vestuario, ahí te puede romper una tranquilidad de vestuario, porque acá pues se va a rumorear todo, se sabe todo, corre todo, especialmente en vestuario, pero no deja de llamar la atención que Rebula no tiene equipo. Y no podemos hablar con Guaraní, Jorge, Víctor, porque Guaraní no habla, si nos dicen a nosotros, ¿verdad? Él internamente era bastante exigente con las comodidades del club, eso sí sé. Porque en ese momento Guaraní, cuando él estaba, Raúl Bobadilla, eran las primeras ocasiones donde comenzaba a entrenar en la sede que tienen el Comité Olímpico Paraguayo. Llegó un momento donde llegó a llover, por ejemplo, ellos estaban solo en un toldo. Y eso molestó, por ejemplo, a Raúl Bobadilla y otros jugadores más, que ellos se cambiaban en un toldo en ese momento. O sea, él era una de las voces cantantes en ese momento donde se quejaba de la situación, porque al ser una sede nueva, no tenían los vestuarios listos. Entonces se cambiaron en un toldo, una vez llovió, creo que inclusive sacó una foto, después borró nuevamente de sus redes, pero había como un charco allí para ingresar, se había quejado eso y demás. O sea, internamente siempre reclamaba algunas situaciones y eso también no fue bien visto por la directiva, más otras situaciones que fueron pasando internamente, que sabe el presidente. Acordate, Jorge, que ahí, Víctor, en Luque. Sí, en Luque, en el comité. En el comité, ahí Guaraní está haciendo su complejo deportivo. Allí está haciendo. Que Gustavo Costa había felicitado la dirigencia de Guaraní por el hecho de tener Gustavo Costa. Y Guaraní ya utilizaba ese predio cuando no tenía todavía, primero tenía la cancha, pero no tenía el vestuario. Pero acordate la crisis que hubo Guaraní y Gustavo Costa. Sí. Acordate la sanción a Servio. Sí. Acordate lo de Bobadilla en Guaraní. Hay casos muy peculiares que se dieron en Guaraní. Lo de Costas, que estuvo renunciante, que se quedó, que se fue, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Y después se fue. ¿Por qué se fue Gustavo Costa? Terminó el contrato y ya era momento de cambio de aire para la directiva y me parece que para Costas también. Claro, de ambas partes como habían cumplido. Y lo de Servio no se sabe a dónde va. Y lo de Servio, Rosario Central, es lo que suena hasta ahora, pero... podemos hablar nosotros como colega argentino de Rosario Central, para saber si es así o va independiente. El problema pasa, justo estaba sonando en la parte previa, me decían más de $200,000 le debe Guaraní a Servio. Y si va a Rosario Central tiene que resignar esa plata y Servio no quiere resignar esa plata. Servio va a hacer cumplir su reglamento y si tiene que jugar en reserva va a jugar en reserva. $200,000 sí, le debe le debe Guaraní a Servio. Más de $200,000 en sueldo. Pero Servio no fue, ¿quién fue el que dijo que se fueron a su casa? Él era él. Sí, para renovarle el contrato. Santiago Sosa había ido a su casa. Y entonces tiene que ver con lo que dice Jorge. Sí, porque para ir a Rosario Central él tiene que resignar parte de esa deuda para salir. Y no quiere resignar, porque es mucha plata. Y mientras él siga trabajando en reserva va a seguir cobrando. Claro, tiene contrato, porque hoy Guaraní el que no quiere hacer Serio sí tiene contrato. ¿Y quién es el que habla Guaraní fuera de Juan Alberto y Javier? ¿Quién es el que puede hablar? Solo ellos en la autoridad. Por ahora solo ellos. ¿Y Balinotti? Antes hablaba mucho Ramón Jiménez, pero ya Balinotti no está ahí. Sí, pero no suele hablar. Igual podemos probar Carlos Franco, también delegado, pero no... Más una situación interna allí que los Acostas terminan definiendo, pero esa es la realidad. Yo veo si de aquí a un par de días no hay solución, para el lunes, martes, cuando vuelva Guaraní a las actividades, que Servio se presente, porque es normal, o sea, que se presente allí. Él dijo, el 5 de enero tengo que estar, dijo. Claro, tiene que estar el 5, bueno, y ahí ver qué pasa, ¿verdad? Dentro de lo que se viene, porque él quiere hacer respetar su contrato, no quiere saber de otro tipo de situaciones. Y no hay nada más de Guaraní. Y mientras Guaraní tiene que ir viendo arquero para reemplazar justamente a Servio. Y ahí está el colombiano. Hoy tiene colombiano. Y lo tiene Vázquez como único arquero. Muñoz. Pero me parece que tiene que salir al mercado. Dio vueltas por allí, pero nada más quedó en eso. Visto que le estoy leyendo que se fue el ayudante. De Guaraní, Aitor García. Fue a España. Sí. Estaba como coordinador de inferiores en Guaraní.
Aitor García, porque el ayudante de campo es Rubiol, que es otro español que él permanece. Sí, que cuando hace conferencia cuando jugó lo fue expulsado. Exactamente. Sí. Aitor García estaba como coordinador de inferiores, dejó el club hace un par de semanas. Y ustedes fíjense, Raúl Bobadilla, que se nacionalizó, jugó en la selección sin equipo. Pablo Velázquez, sin equipo. Beltrán, ¿dónde va a jugar? Y otra duda, porque él quedó en River. Pablo Ceballos, ¿dónde va a jugar? Otro que todavía no sabemos. De River unos cuantos, Luis Neri Caballero. Luis Caballero. No, estamos hablando de niños, los experimentados. Luis Neri Caballero. Sí. Loco Pérez. El Loco Pérez. ¿Cuánto más hay? Molinas. Osmar. No, 9. Delantero. Solo delantero. Raúl Bobadilla, sin equipo. Pablo Velázquez, sin equipo. Ceballos. Ceballos sin equipo. Beltrán sin equipo. Loco Pérez sin equipo. Caballero, Luis Caballero. Luis Caballero y Caballero sin equipo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué eso? Por ahora no están... Y yo no creo que vayan a la intermedia. No, veo difícil. Y más ahora que se abrió el mercado de tener 2 equipos en primera, deberían acomodarse en alguno de los equipos de primera o en el exterior. Porque es momento también que varios mercados se mueven. Preguntan del fútbol boliviano, peruano, ecuatoriano, chileno. Yo creo que tiene que ver mucho este tema de que están terminando los contratos ahora el 31. Entonces se respeta la situación, algunos no hacen público. ¿De quién decís, niño vos? Y que el 31 termina la mayoría de los contratos de estos jugadores. A partir del 1 de enero y a partir del 1 al 2 van a ir anunciados en los diferentes equipos los que sí ya cerraron. Pero podés charlar con Luis Neri Caballero, después sí estoy viendo, ya estoy cerrando. El propio Leonardo Villara, goleador de la temporada, no tiene club. Otro más, ¿cuántos 9 ya hay? El mercado colombiano en principio estaba interesado en un equipo colombiano, la verdad, por Leonardo Villara. ¿Y cuánto es? Y son 6, 7 delanteros que... Pero hablamos del 9. Sí, del 9. Enrique Borjas, y vamos a uno más joven, pero tampoco sabemos qué va a pasar de él, porque descendió con Luqueño y él sale libre. Sí. ¿Y podemos hablar con Enrique Borjas? ¿No? Sí, con los 9. Los 9 fuera, 8 ya llegaste vos. Sí, hay varios, y si seguimos buscando vamos a encontrar alguno más que esté dando vueltas por allí. Mucho. Sí, y mirar, River, alguno más que tenía delanteros, Ceballos, Luis Neri y Pérez, Loco Pérez. Sí, porque después estaba el uruguayo que venía jugando también allí. Borges, pero no. Probablemente los extranjeros claro, vuelva a su club. país, otra vez diferente. Mucho. Sí, y en el caso de Luqueño tenía a Borja González Osuna. Como y el argentino Bazán, que se lesionó, que se rompió el ligamento y ya no jugó en el segundo torneo. Pero increíble, Sí. 9 en ofrecimiento. Sí, y yendo a otros puestos, fuera de los delanteros propiamente, hay un montón de jugadores que tienen destino incierto. Osmar Molina, citaba Jorge, Luis Cabral, experiencia que quiere seguir jugando. Gamarra. Rodolfo Gamarra, Farid Díaz, que en su momento dijo que quería quedarse en Paraguay. Tenemos los que salieron de Resistencia, Rodrigo Burgos, Eduardo Aranda, Julián Benítez. Julián salió enojado, el otro día hablamos con él. Marcelo Estigarribia, acá de Olimpia. Marcelo Estigarribia. Lo de Libertad que tiene que dejar afuera, sí. Que están para anunciar. Hay varios nombres, tranquilamente, más de casi 50 jugadores que están libres, por decir así, o con intenciones de cerrar con algún equipo. Y la situación económica no es la mejor igual. ¿Y Popi Muñoz no contesta? Por ahora no. Desde la renovación de Jam hasta ahora no tenemos mayores novedades sobre Muñoz. Nacional lo quiere, pero lo quiere. Sí. El problema va por lo económico. Y Cerro Porteño nadie habla. En Cerro. Vos le llamás al doctor Ariel Martínez, no te va a volar. Yo le llamé a Ariel Martínez para decir que venía a hablar con Juan José Zapac. Incluso invitarlo a la radio, pero no contesta, salvo que esté de vacaciones, porque suele contestar. Estamos hablando del doctor Ariel Martínez. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa y alivio para todos los dolores, ello Pushupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promos pechugón.com. Pechugón, a todos les gusta.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Llama a los compañeros a William Riveros, Sí. que quedó fuera de Barcelona y que puede venir. A mí me dijeron así, Sí, 90% ya de ser. lo vendo. Para hablar con William Rivero, pero vamos a confirmar un poco ese tema. ¿Qué tiene que ver Los Ángeles? Dice que figura Chito Ayala, nombre de Celso Ayala en lista de entrenadores. Ella había un poquito Chito Ayala. ¿Le pueden llamar a Chito, por favor, compañeros, si le pueden llamar? Chito Ayala. ¿Por qué Chito Ayala? Los Ángeles Fútbol Club. Los Ángeles Fútbol Club, también conocido como Los Ángeles o simplemente LAFC, es un club estadounidense con una sede en la ciudad de Los Ángeles, California. ¿Y después? ¿Qué dice acá? Nombre de Celso Ayala en la lista de entrenadores. ¿Está? Para tratar de hablar con él. Porque otro inactivo es Chito Ayala. Sí. Sí, uno que está hoy día libre. Es el segundo equipo en importancia de la MLS. Después de Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles Fútbol. Ahí está Chito Ayala. ¿Cómo te va, Chito? De la MLS. Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Qué es de tu vida? ¿A dónde vas a entrenar, Chito? Y no, por ahora descansando, haciendo cosas que no estaba haciendo y esperar. Ahora es un momento donde hay que esperar. ¿Y qué es esto de, y mirando afuera, mirando a otro lado, a ver Los qué Ángeles hago. Fútbol Club? ¿Qué es? No, siempre. Los Ángeles Fútbol Club, el fútbol norteamericano, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué es el tema de tu... Vos no te vayas al exterior, tenés representantes, te podías al exterior? Yo me puedo ir al exterior, claro que sí. No, como técnico del fútbol de la MLS, ¿verdad? Digo bien o soy disléxico. Dije bien. ¿Qué sabe vos? No, te pregunto a vos. No, hay cositas por ahí, ¿verdad? Nada evidente concreto, siempre son versiones y bueno, esperando que pueda surgir algo. Y si no hay, ¿y acá qué pasa? ¿Por qué estás inactivo? Y porque no estoy en ningún club. ¿Y pero por qué? ¿Cómo? Algo pasa. Porque ya está todo ocupado. No, está bien, pero pregunto, sí, es verdad, está todo ocupado, tenés razón. Los técnicos tienen que esperar. Y esto sí, hay veces que se da para laburar bien, después, bueno, hay veces que hay que esperar y tranquilo, tomarlo bien, seguir mirando cosas, seguir viendo y bueno, y escuchando cosas así como vos escuchás. Pero no hay nada más que eso, más que lo que uno puede escuchar o te pueden comentar. Hasta ahora eso, lo que vos escuchaste seguramente. Bueno, pero a vos te dijeron también. También. ¿Y por qué, Piano? Qué difícil sos. ¿Cómo? Sos difícil, Chito. No, lo mismo que vos. Pero ¿alguien te acercó? ¿Alguien te dijo yo... más oficial o no? No, nada oficial. Nada de charla y nada más. Pero con probabilidad abierta. Sí, con probabilidad abierta, sí. Chito, el caso de Robert Rojas es un hecho muy singular en la Argentina. La rescisión de su contrato cuesta más caro que Julián Álvarez. ¿Su ficha qué? La rescisión de Robert Rojas en la Argentina Sí. es superior Sí. al goleador Julián Álvarez. Y está bien, uno hace su camino y terminó haciendo una muy buena temporada y terminó siendo un jugador fundamental, y cuando termina haciendo de esa forma, evidentemente el club se resguarda con uno y termina siendo fundamental, ¿verdad? Y justamente por eso seguramente la rescisión alta, ¿verdad? Ahora también es una forma de aprovechar el momento que él tiene, ¿verdad? Por si se queda ahí, por si tenga que ir a otro lado, entonces
pasa, ¿verdad? Y me alegro por su presente, ¿verdad? Porque terminó siendo un jugador fundamental y jugando lateral encima, ¿verdad? Me alegro mucho por él, ¿verdad? Porque a mí siempre me preguntaban de Argentina por qué no tenía esa regularidad, ¿verdad? Y creo que ahora es un poco más agresivo, que es lo que le faltaba, ¿verdad? Nadie discute su calidad y su juego, pero le estaba faltando un poco de carácter, ¿verdad? Para poder afianzarse, y me parece que de a poco va madurando en ese sentido. Cerrando la charla, Chito, comenzamos con el tema de una prioridad del fútbol de afuera para vos. Se cierra un capítulo si no hacemos el resultado, no se consigue el resultado contra Uruguay el 27 de enero, que es muy próximo a esto. Y qué pena lo que pasó con el fútbol paraguayo, no estar en una Copa del Mundo. No digo que sea mi expresión de deseo, pero podemos quedar anticipadamente fuera. Sí, puede ser. Ojalá que no, ojalá que podamos ganar y continuar con esa ilusión hasta el final, ¿verdad? Evidentemente está complicada, ¿verdad? Pero nada es imposible, porque hay que ganar casi todos los partidos de esta eliminatoria, ¿verdad? Y es algo que nos estaba bastando, ¿verdad? Y muchas veces hacer en 4 partidos lo que no hiciste en muchísimos partidos a veces es difícil, pero no es imposible. Esto es fútbol y a veces cambia, ¿verdad? De la noche a la mañana, ¿verdad? Un montón de cosas y se dan los resultados. Y ojalá que sea de esa forma para que podamos seguir con esa esperanza, ¿verdad? Y no quedarnos un par de partidos antes ya eliminado y tener que jugar partido por jugar nada más, ¿verdad? Es diferente si tenemos esa posibilidad y seguimos peleando hasta el final, ¿verdad? Que ojalá sea de esa forma. Bueno, lo último, ¿cómo lo ves a River en la intermedia, Chito? ¿A River? En la intermedia. Y como todo, ¿verdad? Es una categoría que no es fácil y este año va a ser creo que mucho más difícil todavía, ¿verdad? Porque ya de vuelta al formato normal de que suben 2, se acortan este año. Yo creo que muchos tenían la esperanza y la ilusión de poder subir porque eran 4, ¿verdad? Los que tenían las posibilidades y eran muchas, ¿verdad? Y sin embargo el año que viene ya son 2 de vuelta y hay equipos que siempre están pensando en subir a primera división, ¿verdad? Y son equipos que siempre están peleando ahí, 3 de febrero, Trinidense, ahora se sumó Luque, entonces va a ser complicado, no va a ser fácil, se están preparando ya desde muy temprano los equipos porque cada vez la intermedia se hace un poco más profesional, ¿verdad? Entonces también uno mira mucho, ¿verdad?, de que hay premios importantes, cosas que no ocurría anteriormente, entonces la gente quiere aprovechar eso y va a estar duro, va a estar difícil la intermedia este año. Hablando de eso, aumentaron los premios, dicho sea de paso, creo que va al 1.000 millones. Antes eran 800, 900, vamos a confirmar en algún momento. Bueno, un saludo para Chito, para vos. Queríamos saber el tema de si había algo más oficial del exterior y seguiremos charlando. Próspero 2022, Chito. Muchas gracias, Arturo. Igual para ustedes también. Dejan un final de año extraordinario y un 2022 más que exitoso como siempre lo han tenido. Gracias, muy amable. Chito Ayala. Fíjate el premio, aumentó. Es 1 millón ahora. Antes era 800 millones. O vamos a hablar, Gerardo Rodríguez, con el presidente de la intermedia. 1.000 millones, a partir de ahora. 1.000 millones. Este ya está confirmado. 1.000 millones. ¿Y cuándo arranca? La intermedia arranca el 1 de abril. ¿Con 1.000 millones? ¿Aumentó 200 millones? Sí. Pero para equipos que vienen de la primera, la realidad de River, Luqueño... No, terrible. Eso sí, para esos equipos es terrible. Es y más, no hable el presidente de Luqueño, niño. Luqueño no está de demanda en demanda. Ni a los jugadores le está... Tiene que pagar ahora... Justo estaba sonando porque recién me acabo de cruzar con un hincha fanático de Luqueño y me decía, tenemos que pagar de aquí a fin de año lo de Vergara, después tenemos otra demanda más, o sea, está de demanda en demanda. ¿Qué de Vergara? Sergio Vergara, una demanda de Sergio Vergara, en su momento de Luqueño. Y están las costas de los abogados, que suman más de 100 millones de guaraníes, que tienen que pagar de aquí a fin de año. Y no tiene presidente. Me decía, no, poco, casi nada. Lo que va a recibir en la intermedia, solamente esa plata tiene que pagar en demanda Luqueño. O sea, está preocupado el hincha.
Y cruzando así ideas, opiniones, me dijo de su preocupación este aficionado luqueño porque sabe que encima hay demanda y más demandas. ¿Y podemos hablar con el técnico luqueño? Sí, ¿Y quién dirige River? Hasta aquí no tiene entrenador River. Humberto Ovelar. Pero no, cierto, perdón, Ovelar, sí, confundí. Porque Sasú está buscando también refuerzos, está viendo. ¿Y cómo va a ser River? Dentro de la intermedia lo que se pueda... Humberto Ovelar, técnico de River. Ovelar, cierto. Ferro Parecía con garantía de calidad y uno de los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferro Parecía. 39 años construyendo contigo. Despedimos el año con mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Miguel Ángel Sasú, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes y bueno, felices fiestas, que no tuve la oportunidad de saludarlo. Igualmente. ¿Y cómo haces, Miguel, con la demanda luqueño, medida dirigencial, pero es un inconveniente para trabajar con tranquilidad? Y que es lo que se llama la intermedia. A ver, yo lo que sí estoy enfocado, bueno, en lo deportivo. Lo que hablo con la dirigencia es puramente refuerzos, armar un equipo, un proyecto de trabajo con objetivos. Hoy yo tengo una reunión con ellos, con el presidente en su casa, a la tarde, nochecita, con gente de su confianza y bueno, entraré a ver cómo están reaccionando ellos, ¿no? Con estos temas que se avecinan, ¿no? Que son preocupantes. Cuando tomaste, el equipo ya estaba ahí, al borde. No se logró el resultado y ahora va a jugar en la intermedia por Tigo Luqueño, bajo presión, su hinchada, su público, su gente y con deudas. ¿Cómo se habla en situaciones como esta, Miguel? Yo, bueno, sabía el riesgo que corría, que iba a ser muy al límite, sin margen de error, y hoy lo que sí trato de a ver, yo lo que entiendo de que es una oportunidad que me tocó y que yo la acepté. Yo tenía otras cosas en carpeta y bueno, ya estoy enfocado en lo mismo, en el armado del equipo. Yo sé que desde lo deportivo nosotros podemos ayudar a sostener toda una intención, un deseo de toda esa gente de volver a ser ese pueblo luqueño fanático de los partidos de fútbol de su equipo y que no sea una constante decepción, ¿no? Pero es muy difícil, no somos fatalistas, pero como hombre de fútbol, conocer lo que fue luqueño en la gloria, ahora en el descenso, porque te tocó sobre el final, ya tuviste un reentré, es una ciudad muy complicada por resultados, e insisto en esto, en la reunión que vas a tener hoy, le vas a decir, bueno, echemos la carta sobre la mesa, yo soy el técnico, usted es el dirigente, ¿cuál es la realidad? ¿Le vas a preguntar? Seguramente, claro, porque tengo la confianza y es el diálogo que tengo permanente con ellos, ¿no? Sobre todo con el presidente y su gente. Seguramente me van a poner al tanto de cómo está la situación, de cómo es la estrategia para resolver y para nosotros estar aislados de eso, ¿no? Porque de esa forma, si los recursos y la estrategia, la ingeniería económica no está, claro que se hace muy difícil. Acá nosotros tenemos que ver los refuerzos necesarios y jugar a lo grande. ¿Y los jugadores quiénes son? Hemos contratado al segundo goleador de la intermedia, Digno González, 2 futbolistas que recomendé del exterior, que yo los dirigí, uno que está en Bolivia, otro que está en Argentina, estamos viendo un central que yo tuve en Perú también, otro argentino, y bueno, y algunos destacados de la intermedia. El equipo va a ser totalmente nuevo. Tengo entendido de que no van a continuar
el 99% del plantel del año anterior no se le vencen los contratos y creo que los jugadores se fueron liberando de a poco, ¿no? No, por eso mismo. ¿Vos contás con Palau o no? Hoy yo no cuento del plantel anterior. El plantel anterior no hay nadie todavía confirmado. Yo bienvenido, yo lo primero que expresé a los dirigentes cuando me dijeron que se vencían los contratos, yo dije, bueno, el que esté de acuerdo en continuar, bienvenido sea, ¿no? Era un plantel con jugadores con experiencia. Ahora hay algo, Miguel, como hombre de fútbol. Una cosa es que el club reciba 1.300 millones de la televisión por los derechos y otra cosa es que reciba 1.000 millones. Estamos hablando de $1.300.000 a 1.000 millones. Sí, no, cambia totalmente, ese es el presupuesto del cuerpo técnico nada más. Por eso estoy hablando de tan difícil situación. Bueno, Miguel, la realidad yo, Arturo, en esto, para agregar, yo soy muy realista, tampoco no soy el primero en ponerme a disposición en la situación que se presente, sino en ese sentido te acompaño hasta la puerta y bueno, lo que pueda, ya me puse a disposición. Entonces, en lo que pueda colaborar voy a colaborar. Después, hasta donde llegue mi asesoramiento, mi punto de vista, lo voy a intentar con los dirigentes, ¿no? Bueno, estás hablando del momento, incorporaciones, transparencia, sinceridad, y Javier Maidana... No, igual yo quiero un equipo competitivo, Arturo. Quiero un equipo competitivo. Esa es la premisa mía también. No es que bueno, con esto me arreglo, no. En ese sentido, nosotros con el presidente estamos enfocados, que yo desde dentro del campo de juego, ahora tengo que ser muy responsable en la elección de los futbolistas y elegirlos, ¿no? Que llegue el futbolista que nos acerca, mire, este está de oferta, no, nosotros estamos buscando los jugadores. Pero buscando, y la entidad debe, y hay reclamo, no es fácil, Miguel. Sí, me imagino, bueno, ya serán asuntos legales, ¿no? Esperemos que no nos toque a nosotros. ¿Y Maidana viene, le recomendaste, Javier Maidana? Sí, esperemos que se cierre. Es uno de ellos, sí. ¿Es de Santaní? Sí, él estuvo en San Lorenzo, Capiatá, tiene algunos ascensos, ¿no? Y ascendió con Capiatá, ascendió con River, Javier Maidana, y es uno de los que yo es de mi agrado. Bueno, finalmente, Miguel Sazú, William Riveros podría ser de Cerro, queda libre del Barcelona ecuatoriano. Hola. ¿Me escuchás, Miguel? Lo conozco a Williams. Podría venir a Cerro. Es un buen jugador, me gusta. Creo que es jugador hasta de los destacados, ¿no? Por algo estuvo ahí con el Barcelona hasta semifinales de Copa, allá estuvo en Delfín, fue campeón, y en Barcelona lo ha hecho muy bien. ¿Y nos llama la atención que lo dejen libre? No sé, leí algo por ahí, en algunas cuestiones sí muy personales, ¿no? De cuestiones, la verdad que esa situación no la desconozco. Tengo amigos de él, yo también tengo un aprecio por él. Yo lo tuve en Trinidense de muy jovencito a Williams, año 2010, antes que se vaya a Argentina, lo conozco bien ahí. Y ha tenido una actuación destacada, los compañeros siempre me hablaron bien de él. Capitán de Delfín, se fue a Barcelona, Carlos Garcés, y permanentemente hacíamos llamadas y me hablaba muy bien. Y bueno, como chico. Está podría ser jugador de Cerro, tocamos a la dirigencia, y queríamos hablar también con el jugador, ¿verdad? Riveros. William Riveros. William Riveros, para ver si podemos hablar con él. Un saludo al aire, gracias por atendernos, y bueno, que sea fructífera la reunión, transparente y clara. La situación de Luqueño es muy comprometida, en lo económico y jugando en la intermedia, Miguel. Sí, bueno, Dios quiera que se pueda, que nosotros podamos aportar lo que corresponda como para empezar a
a ver que no salga tanto a la luz toda esta situación y que se manejen internamente, que no afecte el rendimiento del equipo. Un gusto, Arturo, y felices fiestas para Gracias todos. igual. Miguel es su técnico luqueño. Nervigenol Plus es un potente biorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Podés llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generas cupones. Canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. La caja mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, podés llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambrucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Visto ese gol que vos editaste de Roque por Libertad, pusiste acá. ¿O fue en Urbana? Porque está mirando José Solí a lo que ya tenemos. Ponemos otra vez porque te felicita, dice José Olite, te dice Gustavito, un genio, dice. Felices fiesta Arturo, dice por el gol de Roque. Están llorando toda emoción, Joselito. Ten otra vez. Tiró, disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Roque. Y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Roque, con las manos llenas de dudas. Es la voz de Roque Santa Cruz. José Olite, ya está llorando José Olite de emoción. Arden de rabia contra Roque. Esta señora, ¿quién es? Necesitamos el número de ella. Y nos vamos a entrar en Teleshow. Esta señora que dice, prendieron fuego a su foto, tiraron a la basura, las 23 lo dejaron de seguir en redes. ¿Qué esto es? Voy a hablar con la gente de... ¿Quién es esa señora? Estamos todos mal. Según Santula no cree que haya... Mira por niño, va a sacar la foto. ¿Qué es lo que hace niño? Este hablamos con la señora. La señora no habla. Mientras por un lado lloran de emoción con el gol de Roque con Libertad. Pasamos por el diario. A ver cómo podemos hablar. Pero ¿y quemó? Yo no creo que esté quemado. Y en la imagen se ve que está prendiendo fuego el retrato que tenía con Roque. Roque. No quemó. Me parece que es todo bola. No la foto, le damos credibilidad extra, que haya quemado. Igual al lado hay otra imagen de otro que sí. De otro que quema la camiseta. Hay la otro remera que negra. Estamos todos tira la basura de la camiseta en y cuadro. así llegó eso. Por lo visto, sí. Pero uno querés cuando juegue Libertad Olimpia y en cancha Olimpia lo que va a hacer. No es joda. Yo no me acuerdo en el fútbol paraguayo algo similar. ¿Vos sabés quién es Gustavo Ángel Sotelo? Sí, sé quién es, claro. ¿Quién es? No, jugó en Olimpia, jugó en Cerro. No, jugó en Cerro y después jugó en Olimpia. Es al revés. Jugó en Barcelona de Guayaquil claro, también. Sí. Pero es al revés. Ajá. El problema es cuando te vas. Y estamos hablando de un ídolo en Cerro como fue Gustavo Ángel Sotelo. Hay una jugada previa a un gol con Olimpia o con el Barcelona, que en Cerro lo mataron, lo destrozaron. Como consecuencia se vino el gol de Barcelona o el empate. Y en Cerro le dieron. Esto de Roque es terrible. ¿Quién es la señora, niño? Salvando las distancias, porque no quiero comparar jugador con jugador, pero hace poco lo más parecido fue lo de Ceballos, cuando pasa de Cerro Porteño a Olimpia. En sí, el 2011. Razón, pero no, salvando, lógicamente. Pero no produce eso. Sí. Así son los ídolos, muchos te odian y muchos te aman. Este es un caso muy especial. Este no es. ¿Cómo está, señora? El mago Alvarenga, cuando se fue a Olimpia. El mago Alvarenga también produjo eso, ¿verdad? Sí, no sé si hasta esta escala. El caso de Roque único. Caso de Roque único. Ya volvemos.
Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. En Paraguay, Pirelli es el centro de telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife, comenzar el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas y el viernes 31 de 7:30 a 17 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. ¡El disparo al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! Y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Y Roque. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y a su barco le llamó Libertad, Gustavito. Y se marchó. Arriba de ñañas. Y se marchó. Gustavito le produce este tipo de llanto en la hinchada Olimpia. Yo si soy ahora te pongo una pancarta, Gustavito, y te digo que vos estás incentivando esto. Con las manos llenas de dudas. Tiró disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Roque. Y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Y Roque. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre las tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Decirle a Arturo que ya queremos canjear la entrada para Olimpia versus Libertad para uno. Vamos a darle su bienvenida. ¿Qué es eso? Y son los hinchas de Olimpia que están esperando ese partido. Tengo que ver el Pero calendario. si Gustavito dice que se va a su barco a la calle, le llamó Libertad. El que está creando este gol y está creando este quilombo tiene nombre y apellido, que es Gustavito. Vos no podés generar esto. Tiró disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Y Roque. Sé que sobrarán las palabras, dejar las cosas que nos consolan. Tiró disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 Roque! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia. Frente a la terminal de ómnibus o no cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania Bienes Raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol. Fortalece tu sistema inmune con Apelsin. Cédele a tu cuerpo la protección necesaria. Cuidale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Sin tiempo para vacunarte, Asismed habilita exclusivamente hoy, miércoles 29, por 24 horas ininterrumpidas, el vacunatorio en la lucha contra el COVID-19, ubicado en el estacionamiento al aire libre del Centro Médico La Costa. Vacunate y comenzar protegido este nuevo año. Asismed. Ocurre que le ponen los muchachos del Olimpia lo que hacen que tiene público acá en el grito, pues. Claro, con el ambiente. Y también lo que hace, hay mucha gente en la cancha, ¿por qué le va a descalificar a Libertad? Claro, totalmente. Tercera fecha Olimpia Libertad en Paraguay. El fin de semana del 20 de febrero. Va a estar fresco todo. Estará sucediendo ese reencuentro entre Roque Santa Cruz. Explotó el WhatsAppero de Monumental. Están con todos los muchachos. Algunos mensajes, por ejemplo, dice: hola Arturo, para mí Roque no se presenta a ese partido en para uno. Se va a hacer el lesionado, dice. No, así dicen los muchachos. No. Final 9:52 salí el mensaje. Está explotando el 82 66 66 11. Saludos a todos allí. No me quiero perder esa imagen de Roque en para uno, dice otro, con el final 0:43. Y se presta, justo es reciente, o sea, fecha 3 allí, todo muy fresco dentro de lo que va a ser esa posible situación allí del partido de Libertad con Roque, ¿verdad? Todo lo que va a generar. Algunos leía que hablan del recibimiento, incluso que le van a hacer a Roque. Claro, el recibimiento. Que imagino que se refiere a algo no positivo, precisamente, para la vuelta de Santa Cruz para uno. Fin de semana del 20 de febrero, reitero, su tercera fecha. Mirando redes sigue siendo tendencia la palabra Roque, por ejemplo, ahora está entre los temas más charlados y hablados desde su momento de la presentación oficial en las redes de Libertad y esa situación. Allí se va a ver en esa fecha el verdadero olimpista, dice otro con final 117. El 20 de febrero se va a ver el verdadero olimpista. Y algunos envían mensajes con todos. ¿Se acuerdan de la ida de Tevez al City? ¿Recuerda otro? Siempre fue así, ya lo dije alguna vez. El Chila, dice otro mensaje, Gabriel. 30-39 al final. Al parecer es del exterior por el número. Si pueden ir firmando y no nos escriben igualmente los oyentes al 82666611. Uno dice va a ser similar al partido Paraguay-Alemania, dicen otro final 229. Están molestos los oyentes tirando sus mensajes, Luis. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta es las mejores casas de acumuladores del país. Mauro Cerro, Campito Cerro. Nadie como el efecto Roque Santa Cruz. Sí. Nadie como. Me dirán, ¿cómo? ¿Vos sabés quién fue Pablito Roja? No. ¿Y vos? ¿Vos te acordás de la delantera de Cerro? Juan Carlos Roja, Pablo Roja, Baciano Roja, ¿no te acordás? No, parece que no te acordás. ¿Qué edad tenías vos en el 60 y... Juan Carlos Roja, Pablo Roja, Baciano Roja, no eran parientes? Y Pablo Roja se fue a Olimpia, después fue radicó en Ciudad del Este. Pero lo de Roque es un fenómeno en Olimpia. Acordate que Roque Santa Cruz comenzó en el 2000, cuando tenía 13 años vino, debutó en octubre del 2017 con Judilla como técnico, cuando tenía 15 años. Después cuando le hace los goles de él con Chilaver, él va a la fama, salta a la fama. Y va al mercado europeo, es el jugador transferido del fútbol paraguayo hasta ahora insuperable. Yo me hago cargo, sí. La transferencia líquida fue de $6.900.000. Ovaldo Domínguez le pidió a Beckenbauer 20 millones de dólares. Ovaldo se molestó conmigo, porque yo le dije en entonces teníamos un programa Platea Deportiva en Canal 9, le digo, Ovaldo, esto no es el mercado argentino. Y se molestó conmigo, Ovaldo, que no me deje mentir. Porque el mercado argentino, si Roque estaba en el mercado argentino, esa transferencia era de $20 millones. Salía de acá.
el fútbol paraguayo, 100.900.000. Va, se consagra en todo donde jugó y vuelve a Olimpia con todos los honores. ¿O vos crees que esta reacción de esta señora, por qué? Este es odio, el amor, el odio. Sí, el amor. No hay nada como Roque, no existe. Gustavito le pone el gol jugando por Libertad y parece que estamos incitando a la violencia, no es así. Va a pasar, aunque vos sos mago, ¿qué va a pasar? Vos sos más que el mago. ¿Cómo? Claro que va a ser. No, pero ¿qué está creando vos? En un clima como este no hay problema. ¿La señora está o no está? No, pero la algunos gente dicen, está... y otros están con todo, como algunos dicen, son teleshow y como mañana. No, somos teleshow, parece que no entienden. Y me estoy poniendo nervioso. En el fútbol paraguayo no se creó nada igual a lo que creó Roque jugando por Olimpia. Quiera ser o no. Alguna vez al hincha de Cerro molestó lo de Guido, por ejemplo. A Olimpia, eso fue algo que Carlos Gamarra haya jugado en Libertad también. Sí. Algunos oyentes están aportando eso al WhatsApp, pero que estoy haciendo. Pero esto para el hincha de Olimpia y acabo de decirlo, comparé lo de Pablo Rojas, comparé lo de Mauro, ya hablé de Alvarenga. Lo de Roque no hay, Daipori. Y lo que hace Gustavito no está bien. Él no puede poner el gol jugando por Libertad y después que será que canta Roque Santa Cruz. Ese tema de Franco de Vita es la voz de Roque. Esta es la voz de Roque y después ver un sendero llamado, ¿cómo es? Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Tiró, disparó al arco. Voy a poner un ejemplo, si dice la hinchada de Libertad, en cancha de Libertad, este es el grito de Libertad. Si vos querés saber, sí, a la puta. Con Roque Santa Cruz, va a meter 2.000, 3.000 personas por partido en su cancha. Va a meter gente, va a ser una atracción especial. Van a ir los que no se van. La puta, me miran a ustedes como si yo fuera liberteño. Yo sé la cantidad que pone Libertad por promedio, nos decían de Riquelme. La puta, espera un ratito. ¿Qué número tenemos nosotros? 618-4700. Acá que no tiene que participar el hincha de Cerro, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A esta fiesta no se le invita al hincha de Cerro, pero nadie le invita. Pero no me vaya a decir que no hay. ¿Y esta señora quién es? Extra. No le quedaron, no la encontraron, vamos a estar toda la tarde así. Así vamos a estar toda la tarde. No puede ser esto. ¿Qué número? ¿Y WhatsApp? Sí, la gente está comentando. No pensé que me iba a afectar tanto lo de Roque a Libertad. Siento que me dejó mi novia. Increíble. Y bueno, estoy diciendo que es caso único. Sí, lo de Roque es más porque va con Cartes, dice otra persona. 10.000 personas en cancha de Libertad fácil, dice José Olite. Sí, yo. El hincha de Libertad. 10.000 personas en cancha de Libertad. No sé 10.000, pero el hincha de Libertad tienen que llamarle a ver qué le produce el hincha de Libertad esto, ¿verdad? ¿Qué? Llamarle por tener el teléfono de José Olite. Le motiva a los hinchas de Libertad. No, es que la contratación. Este tema de Gustavito de poner el gol y llamó y será que canta lo que está creando un clima que Libertad no conocía. Ahora va a conocer otro clima de Libertad. Eso nomás es. Y la cara de Luis Paredes hace gestos como no. ¿De qué eso vos? Contigo, Luis. Los amigazos son un verdadero show, siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza Inigio. Personal presenta la 10ª rifa social. Sonidos de la Tierra, el 14 de enero ganó un Volkswagen Gol 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios, compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra. En todo el país, con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra, cuando hay música la historia cambia. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Contanos cómo te sentís vos lo de Roque. Bueno, primero felicitarle también a Gustavito, que es un genio. No sé cómo hace Arturo, pero un capo. Y enseguida capta la onda. Y bueno, realmente cualquier hincha del fútbol paraguayo se sentiría feliz, porque Roque juega en su equipo, ¿verdad? Yo creo que el hincha liberteño en todas las redes está muy contento, muy feliz, ¿verdad?
Y bueno, en algún partido, un partido contra Olimpia en el estadio, coreamos su nombre, ¿verdad? Porque ya olvidamos que iba a venir en Libertad, ¿verdad? Y coreamos su nombre. Roque es querido hasta por el hincha cerrista, eso les puedo asegurar. Y bueno, y realmente nos da una gran expectativa Arturo, y bueno, el señor Horacio Carte no nos deja de sorprender al hincha liberteño, ¿verdad? Con esta contratación rimbombante, ¿verdad? Queremos que haga los goles que nos hizo también Roque a nosotros en algún momento, que le haga a otros clubes, ¿verdad? Esa es la expectativa que todos los liberteños tenemos, y lo que recibe en Cancha de Libertad, eso se va a llenar, Arturo. Con el equipo que sea, crea una gran expectativa de Roque, así que tienes toda la razón. En ninguna otra transferencia, otro jugador que fue de Cerro Olimpia o viceversa, se ha creado esta gran expectativa. Y bueno, te imaginas que dice que Libertad no va a llenar, no tiene luego gente, no tiene luego público. Hay gente, Arturo, lo que pasa es que están dormidos sobre los laureles, como se dice, pero yo te puedo asegurar, fíjate en YouTube, en el año 2003, cuando le ganamos a Guaraní en campeonato, llenamos sur, la mitad de preferencia y parte de platea, ¿verdad? Muchísima gente ante River, ante Boca. No creo que los hinchas de River y Olimpista para apoyar la Libertad hayan comprado la camiseta de Libertad, cosa que los hinchas que más nos odian, ¿verdad? No creo que otro que compre camiseta de Libertad para ir a la cancha. Entonces, eso nomás, esa expectativa que crea Roque, yo te puedo asegurar que vamos a llenar las graderías. Así que, y al hincha olimpista, no le vamos a... Le entendemos, ¿verdad? Es un gran ídolo para ellos, pero bueno, el fútbol es así. Cristín Maciel creo que también jugó en Cerro, es un gran ídolo. Creo que después se fue a Olimpia. Muchísimos jugadores, que Mauro Caballero, que hizo el gol de la Copa Libertadores del año 2002. Después pasó a Cerro, pasó a Libertad y nadie se murió. Así que el que más feliz está entre todos los hinchas liberteños es el señor Ricardo Tabarelli, que es su suegro. No sé, le ha de querer poner un monumento a su yerno Roque Santa Cruz. Pero el fenómeno Roque único. Sí, realmente crea una gran expectativa. Ojalá que nos dé esa satisfacción a los liberteños, que esa misma satisfacción que le dio a los olimpistas en su momento. Y bueno, José, tercera fecha se enfrentan. ¿Tercera fecha? Sí, y yo creo que se va a llenar, va a quedar chico para uno, va a quedar chico. Solamente los olimpistas creo que van a llenar para allá a Roque, ¿verdad? No sé, ojalá que no suceda nada, que se quede en el recuerdo las grandes satisfacciones que le dio a los Olimpia en su momento, y ojalá que no haya ningún tipo de violencia. Escucha esto, y mira si viene esto para uno. Dejar las cosas que nos consolan. ¡Disparo al arco! ¡Gol, gol, 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 gol! Roque. Y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. ¡Ich Roque! Y mucho no podemos hacer cuando se trata de dos, cada quien como es. Es inútil desafiar la corriente, al final quien decide es el corazón. Y será Roque. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí, José, porque este clima aumenta, ¿eh? Piel de gallina, Arturo, piel de gallina, te juro que me está dando piel de gallina. Y te cuento algo más, un minuto nomás.
Cuando Rodrigo López se fue a Libertad, unos cuantos goles nos hizo. Y nos miraba así, un odio tremendo le teníamos a Rodrigo López. Después hubo un amistoso cuando fue a Libertad, me acuerdo bien, contra Tacuarí, un amistoso. Y muchísima gente para verle a Rodrigo López, y marcó un gol de sola insignia de Libertad y nos metió todo en el bolsillo. Y imagínate, y a Roque le recibimos sin odio, un tipo querido por toda la hinchada del país. Así que bienvenido, Roque, al Club Libertad. Bueno, chao José, chao José Olita. Gustavito, un capo, le pedí el pendrive y quiero incluir eso, tu audio con el gol de Roque al vendedor, seguro que te van a dar un porcentaje. ¿Quién es lo que me da un porcentaje? No escuchás lo que me dice. Poner pues soñar no cuesta nada, que suele ponerme. Dilo contigo, Luis. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanas geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca, y vos podés ser feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre por tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Canjea tus cupones en el Club M o balcones de informes. Entérate más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Millonarios ganadores con CNT, el cartón número 1.115.911 se ganó 200 millones de guaraníes, y el cartón número 1.005.104 se ganó 500 millones de guaraníes. Anímate a soñar, pedí CNT Sheporemoy. Sigue comentando la gente en el WhatsApp de Radio Monumental, 0982-666611. Roque tiene 4 millones en contra ahora ya, dice Mauro. Otro comentario, suspendan un poco ya este tema de Roque, por favor, nos duele, ni Arturo, dice. Otro dice, se despidió Alfio Oviedo en... ¿Qué tal, Mancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Se despidió Alfio en el Twitter, redes sociales de Guaraní. Se despidió Alfio en su cuenta de Instagram. Se despidió. ¿Voy a poner eso, niño? Sí, señor. Ahora vamos a buscar la publicación para... Ahí te envían. ¿Qué? Estamos incitando a que nosotros, si es la realidad. La gente quiere que se suspenda el tema porque se nota que están muy dolidos los hinchas de... Pero nadie hace para la No, claro que no, por supuesto. Pero no dio en el fútbol paraguayo, no hay. No hay. Una situación similar, no. Ni Alvarenga, Olimpia, ni Gamarra, Olimpia, no. Porque Alvarenga no fue en Cerro, lo que es cuna de Cerro de Roque. Vos tenés que separar cuando Roque a los 15 años debuta y lo pone Cubilla. Entonces es distinto. Y es el segundo equipo que juega Roque en Libertad acá. Sí. Otra historia. Es un arraigo demasiado fuerte. Claro, Pancho, entonces no es lo mismo. Y Gustavito metió ese, entonces está pidiendo el pendrive y quiere que Gustavito me dé comisión. Eso dijo el vendedor. Y soñar no cuesta nada, pues. Entonces, tanto enloquecido ¿Qué? Se fue la señal, ¿eso no escuchás? Se fue la señal. De que sobrarán las palabras. Disparo al arco. ¡Gol! Roque y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Roque. Y mucho no podemos hacer cuando se trata de dos. No podemos hacer cuando se trata de dos. Es inútil desafiar la corriente. Desafiar la corriente. Ya traducí todo lo que dice. Es el corazón. Porque es más adentrado Olimpia. Eso lo sabe el hincha liberteño. No, muy adentrado. Eso es ya otra cosa, que terminó su ciclo, terminó y es profesional. Profético. Así nomás la vida. En serio, Arturo, desde ayer me llamaron, contaron, etcétera, el tema de Roque. Todo lo mejor para él, su decisión es algo personal y su persona de jugador y persona no va a cambiar, pero duele imaginar si quiere verle en Paraguay con otra camiseta a Pablo. Y así es Pablo. ¿Qué va a hacer? La gente va a llamar, no va a llamar.
Me voy a otra radio. No paran más con esto. Hasta mañana. A la puta, ¿por qué vio de esta manera? Bueno, podemos hablar con 618-4700 si quieren comunicarse los oyentes. el hincha cero. No va a participar. Puede participar diciendo que queremos que hablen de otra cosa, pero esto es un fenómeno no registrado antes. No tiene antecedentes. No tiene. Ya pagué por adelantado el pendrive y mañana vuelvo al Chaco y retiro y se lo vendedor. Ah, ya pagaste, viejo. Qué bien. 60, venda 200, hace 20 por día. ¿Cuánto es 20 por 150? 3 millones. Lo que está facturando Gustavito en este mismo instante. Qué locura será. En serio, Gustavito, me dicen en privado que se apuren para fin de año. Se está por agotar. ¿Cuál? Los PEM. Bueno, listo, vos lo representás, no hay problema. Ahora me dice. Sí, mismo. Vamos a Sí, yo conozco. Ya quedan los últimos 7 PEM. 7 PEM. Después ya no, después se da vacaciones, ya no hay PEM, dice. Sí mismo, contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresá a cummins.com.py. Visitaros en Navidades del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Hola, ¿qué tal, Arturo? Bien. Como limpia que soy, no es por nada, Arturo, no es por Roque. Lo que estamos pichados es, ¿sabes por qué? Porque se fue en libertad. Acá no tiene nada que ver Cerro Porteño. Porque se fue en libertad por Horacio, es el problema, porque él es el que hizo el problema a Olimpia. Y eso es lo que está mal por Roque, por lo que hizo. Porque él se fue a nivel política nomás. Eso es lo que nos pica. Cerro no tiene nada que ver en este embrollo. No, pero claro que no tiene nada que ver Cerro. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tiene que ver Cerro acá? Hola. Hola, Arturo. Sí. Nos duele, no nos duele en el fondo, ya sabes dónde, nos duele en el corazón lo que hizo Roque. No se hace lo que él hizo. No se hace. Él es profesional, ¿por qué no lo hace? Arturo, tengo un cuadro de óleo que le hice a Roque para entregarle. Voy a quemar en su cara, voy a quemar eso. No podemos ser así. Es profesional. ¿Cuál es el problema que resuelva su vida? Hola. Hola, Arturo. Sí. Que tu comandante militar la línea que vas a hablar con ese libesteño, Arturo. Encima estamos todos sensibles. ¿Sabes que la espina que yo tenía como limpita era ese gol que el Tanque Ferreira había malogrado en la final de la Libertadores? Pero esto de Roque, te juro, Arturo, hace 15 días que nos vemos más por culpa de Roque, Arturo. Bueno, espera, está bien, que es comprensible. Dice don Arturo, dice Marcelo Galabano. ¿Dónde puedo...? Quiero el pendrive de Gustavito, 0985 280 700. Ahí llamale, 0985 280 700. No, ahora está trabajando. Llamarle a las 2:15, a las 14, un minuto, llámale cuando se vaya el programa. O escribile. A la puta. Carlos Gianni quiere también su... No hay problema, Carlos Gianni. Hola. Sí, con mi librito puedo hablar. A la puta, ¿por qué pío así? Hola. Comandante, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gerardo Maldonado le saluda. Sí. Comandante, ¿te acuerdas que en el 90 quién salió el Rey de América? El mejor número 9 del fútbol paraguayo y gran olimpista de corazón, Raúl Vicente Amarilla. Nunca le traicionó el Club Olimpia. Y un capitán de barco nunca abandona a su tripulante cuando se hunde. Roque Santa Cruz dijo, soy olimpista de corazón, me retiro por la puerta grande. Él se retiró por la ventana. Señor, espera un ratito. Roque es profesional y puede considerar su paso como él lo considera. Ustedes están muy sentidos porque se le fue Roque a Libertad. Yo creo que si iba a otro equipo no iba a pasar mayormente, y se iba a Guaraní, por ejemplo. Hola. Hola, comandante. Sí. Lesionado, dolido. Volvemos mañana, comandante. Apaga la emisora. No, tranquilo, ¿qué costo tiene tu pendrive ahí? Dice. ¿Quiere que le escriba? No quiere lo consiga al aire. Hola. Hola, comandante. Sí. Estamos dolidos los hinchas olimpistas, comandante. No se hace lo que hizo Roque. Sabemos que él es profesional, sabemos todo lo que está pasando, pero el fútbol va más allá de lo racional. Y el fútbol es pasión. Y no se juega con el sentimiento de los 4 millones de personas que pensábamos que él era un tipo diferente y estaba curtido con otra piel, comandante. Bueno, esto llega a oído de Roque, pero es profesional, repito, y así nomás. Hola. Arturo. Sí. Hay algo importante que tenemos que entender.
A Roque se le debía plata, no se le debía plata a Arturo. Sí. Mucha plata. Él como buen olimpista que hizo, no cobró esa plata, compró bonos, si no me equivoco, Arturo, ¿verdad? ¿Qué más demostración de un jugador grande como lo fue Roque en nuestro equipo para hacer eso? Yo estoy contento con Roque, duele, cierto, pero un jugador tiene que crecer, tiene que comer. Esa es mi opinión como olimpista, Arturo. Un abrazo. Muy bien, adiós. Contigo, Luis. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Estaciones Shell en todo el país. Ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volvé. Hola. Hola. Sí. ¿Cuánto que te paga carta, Arturo? O sea, A la puta, pero por favor. no le des bola, Arturo. ¿Eh? No le des bola, Arturo. Mira, Horacio, porque yo me tengo que ver acá esto. Un gran abrazo, maestro. Adiós, Horacio, ¿por qué tengo que ver yo? Hola. Ahí está. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo. Tercera fecha, Arturo. Mariposa traicionera. Otra libertad. Tranquilo. No vaya a poner Gustavito. Hola. Nada que reclamar a Roque, el señor del fútbol paraguayo. Nada que reclamarle. Hola. Hola, Sí. comandante. Sí. Un capitán no abandona su barco. Es un maricón. No tenés que ser así. Bueno, vamos a parar ya porque se está descontrolando. Así mismo. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamarnos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes de La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos. Reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. ¿Lo que llaman ofensa? No vamos a permitir. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo respeto la decisión de Roque, Arturo, todo lo que vos quieras. Yo tengo un ejemplo como olimpista de Carlos Humberto Paredes, que inclusive medio gratilento jugó en Olimpia con tal de jugar en Olimpia, Arturo. Y lo que hizo Roque antes está mal, Arturo, está mal. No le molesta, eso es otra cosa. No sé si está mal, es su decisión personal y hay que respetar. Tenés que respetar su decisión, ¿o no? Claro. Es una decisión personal. Tenés que respetar. Te duele, porque es Roque Santa Cruz. Tenemos la gente con la primera entrevista, ¿no, Rodrigo? Bueno, ya volvemos. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. ¿Cómo te va, Julio Ferrari? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, y a todo tu equipo. Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo. Bueno, ACIMED habilita exclusivamente hoy, miércoles 29, por 24 horas ininterrumpidas el vacunatorio en la lucha contra el COVID. Contanos. Así es, Arturo, para poder cerrar el año de manera exitosa, sabemos que hay mucha gente que por el horario que estábamos cerrando a las 17 horas no estaba pudiendo asistir a vacunarse, y bueno, vamos a probar esta noche tener 24 horas. Es demasiado importante hoy que están subiendo los números de contagios, que todas las personas, ya sea primera, segunda o tercera dosis de refuerzo, puedan asistir. Así que les esperamos, vamos a estar toda la noche esperando que todas las personas desde 16 años en adelante puedan asistir, y con tu difusión vamos a llegar a mucha gente. Donde pueden ir a vacunarse en el estacionamiento al aire libre en el Centro Médico La Costa, ¿verdad? Así mismo, Arturo, ahí detrás del sanatorio, ahí antes de llegar al río, en el mismo puesto que estamos, tanto asegurados de ACIMED como ciudadanía en general, solamente tienen que estar registrados en la página del ministerio y ya pueden asistir. Pueden ir más de una persona por vehículo, y bueno, vamos a estar ahí con música esperándoles a todos. Qué bien, hoy las 24 horas, ¿verdad? Así es. Así mismo, abrimos hoy a las 7 de la mañana y continuamos hasta mañana. Bueno, mañana ya retomamos el horario normal, que vuelve a ir hasta las 5 de la tarde, pero esta noche no se cierra. Así que
la gente cuando salga de su oficina puede ir libremente. También por el calor, Arturo, mucha gente mayor no estaba yendo, obviamente por lo duro del calor, y bueno, ahora tienen la oportunidad de a la noche con muchos grados menos y menor tráfico de gente. Les esperamos a todos ahí en Concepción de Chávez, a una cuadra de Artigas. Así es, como dice vacunate, como dice Asismed, vacunate y comenzar protegido este nuevo año. ¿Quisieras agregar más algo, Julio? Contanos. Sí, también estamos, obviamente, Arturo, hoy hasta las 10 de la noche con todos los test para la gente que está viajando y sé que están muy desesperados por ir, y también la gente, hasta las 10 de la noche estamos con todos los test PCR y antígenos, así que les esperamos a todos los que puedan necesitar ese servicio también. Muchísimas gracias, Julio, gracias. Gracias, Arturo, hasta luego. Gracias, Julio Ferrari, director ejecutivo de Asismed. ¿Cerramos lo de Roque o no hay más? Paró. ¿Qué más decimos lo de Roque? Aquí también mandan mensajes. Sí, los oyentes están con Sí, todo. Dice, la palabra se cumple y Roque no cumplió. Gracias por todo, pero ahora es un contrincante, dice Matías. Y bueno, Tata Roga, así se digo bien. Tata Roga. Sí. Gustavito es su fiel oyente. Es tu fiel oyente, flaco. Gustavito es tu fiel oyente. De Gustavo es. Este es su pequeño emprendimiento. 6 comensales escuchando fútbol a lo grande, dice nuestro distinguido colega Gustavo Rojas, Guarín. Saludos para vos, Gustavo. Tata Roga, Eusebio Ayala, República Argentina. Gustavito, tu fiel oyente, es su pequeño emprendimiento. 6 comensales escuchando fútbol a lo grande. Para Gustavito, para la gente de Tata Roga, que sea con éxito. Sábados y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro posible con un polarizado nano cerámico Santec americano, importado por Irimark, y con tu tarjeta y te obtienes 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Irimark, lo que la fábrica no te dio. Arturo Roque hace lo que hace un buen esposo. Su esposa es liberteña y le está dando el gusto, dice el vendedor. Ricardo Tabaré, central. Buenísimo. Jugó en Libertad, jugó en Olimpia. El mismo central, Ricardo Tabaré, el central. Sí. Magnífico. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugada de lo cual súmate el equipo Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Si estamos pichuleando. Hola. Comandante, ¿cómo te va? Bien. Sí, mi respeto a Roque, perfecto, entiendo todo lo que sea la parte de profesionalismo, pero en la cúspide de tu trayectoria recorriste toda Europa. El hincha que te bancó, porque viene a la memoria de todo el pueblo paraguayo de Alemania 2006, se le trató de traidor, de todo, y el hincha olimpista fue uno de los únicos que le bancó y le seguía bancando, y hoy en día queda en manos de ¿cuántos? 30 personas. Porque, Pío, así sí es. No hace falta ofender. Sí, no me estoy molesto, pero no al rival. ¿Por qué así? Hola. Arturo. Sí. Arturo, vos podés decir, Arturo, que él es un profesional, bla y todo lo que quiera, pero desde los 16 años que él está cagado en guita. Así que plata no es el problema. Hay algo más ahí, y eso nomás. Y todos estamos muy dolidos. Realmente estamos muy dolidos y merecemos una explicación por lo menos de parte de él del por qué tomó esa decisión. Nada más, comandante. Bueno, y vamos a cerrar ya porque ya es muy largo, como se dice, tipo Cumaina. Hola. Hola, Arturo. Sí. Acá la finalidad del tema de Roque, Arturo sabe que va a ser tema político. Así es sencillo nomás, Arturo. Bueno, y si es su decisión, ¿dónde está el mal? Esa es la pregunta. Decisión personal, así sea político, futbolístico. No lo estoy defendiendo a Roque y se entiende cómo ustedes están. Dolidos, sentidos. Gustavito metió gol Roque jugando por Libertad, después pone que será, después le esperan los 8. Yo creo que esto no se hace. Disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Roque y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Roque. Y mucho no podemos hacer cuando se trata de dos, cada quien como es. Es inútil desafiar la corriente, al final quien decide es el corazón. Y será Roque. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Hace falta mío poner. Y a su barco le llamó Libertad. No. Esa es la... ¿Vos qué pensabas, Víctor? ¿O no te querés meter? Y no, pero le genera dolor a la gente porque siguen comentando, siguen. Y hace falta pionera, a su barco le llamó. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Allá en Embure, Gustavito, será. No pone, sigue potada ahí. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Bueno, Robert Rojas, Robert Morales, Roberto Fernández, Mateo Gamarra, Antonio Marín, varios jugadores del departamento de Concepción que militan en el fútbol de inferior de la APF, Estadio Municipal Lengua Aragüe de Concepción. Ahora están enviando. Bueno, muy bien. Le podés llamar al doctor Casaxia, no está habilitado para jugar Diego Morel. Prosperó el pedido, pero no lo habilitan. El que tuvo el problema de doping. Sí, Diego Morel, arquero de Independiente de Campo Grande. ¿Hace cuánto que está suspendido? Y ya 1 año y medio, hasta junio del año que viene tiene que cumplir la suspensión, y él había pedido una reconsideración, que le bajen el tiempo de sanción y que ya esté habilitado. Arrancar ahora este nuevo año con un equipo, ¿verdad? Si no sucede eso, recién a mitad de año estará habilitado. Bueno, pero no. Mientras él, como nos había contado su padre, está haciendo la rehabilitación en el interior. Y bueno. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacepa y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Comercio y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Gerard, uno antes y otro después, y Chorrizaca. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU a tan solo 2.369.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Además, pagando con tus tarjetas de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglo de huellas de tripleta, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovig ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovig ungüento, alivia, mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora, encontrá Mentovig ungüento en todas las Super 6 y Super Stock. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, SSTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Asociate al Club Sol de América a partir de 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712. Encontranos en redes sociales como @soldeamericapy. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción.
Asado y fútbol Álamos, Parques es Vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Siopar, encontrar la piscina ideal, financiada con una mínima entrega hasta en 20 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales, conoce más en siopar.com.py. Siopar, la calidad es la diferencia. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Together. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de reflexión con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000 o visítanos en Perú 222, esquina Lijillala. Salud Protegida. Cerra un año y empieza otro, mejor de lo normal, con Control. Lleva tus encuentros a otro nivel con geles, preservativos, anillos, vibradores, disponibles en tu punto de venta más cercano. Control te desea felices fiestas de fin de año y todas las que quieras festejar. Control. Nicolás Maná, nuevo jugador de Sol de América, habló con nosotros en el extra. Hasta aquí 5 jugadores contrató Libertad, mejor dicho Sol. Arrancó con Verdún el primero en ser contratado. Sí. Después el arquero Richard Cabrera, Ojeda, el arquero argentino explatense. Ahora lo que se dio el día de ayer igualmente, Gustavo Jiménez y Maná. Y lo de Maná. 5 hasta aquí sumó Sol de América y escuchamos a Nicolás Maná últimamente en el fútbol de Brasil. Muy bien, contanos, Nicolás, ¿cuándo te sumas a Sol? ¿Cómo se dio esta vuelta al fútbol paraguayo tras tu presencia en Brasil? Contanos. No, bueno, la semana pasada se dio que me llamó Juan Pablo de vuelta, que quería contar conmigo y nada, me interesó mucho la propuesta, el proyecto que tiene el club para este año, así que se pudo dar, gracias a Dios. Y nada, me sumo, voy a estar viajando el domingo y esta semana ya arrancamos la pretemporada. Bueno, ¿conoces a tu compañero que más te dijo, Ruggero, el gerente deportivo? ¿Te dio nombre? ¿Vos preguntaste, Nicolás? No, sí, me dijo que se estaba armando algo interesante, un plantel que puede llegar a estar peleando arriba, cosas importantes para este año, así que nada, me interesó, conozco varios jugadores por haber jugado ahí, de enfrentarlos, y nada, creo que tiene un plantel interesante este año. Nicolás, ¿te dejó buenas sensaciones el fútbol paraguayo después de tu paso por Guaraní? ¿Qué balance haces? ¿Y cuánto pesó aquello que ha pasado como para que decidas volver y jugar por Sol? Sí, el fútbol paraguayo me gustó mucho. En sí el país me gustó y tengo muchos amigos hoy en día ahí. Y el fútbol es muy competitivo. Por eso decidí volver y poder hacer cosas importantes ahora con Sol. ¿No te dijo puesto? ¿No te dijo qué ubicación? ¿Eso no hablaron? No, me dijo que podía llegar a jugar de extremo por derecha, por izquierda o atrás del 9. Sí. Eso más adelante seguramente en la pretemporada vayamos puliendo esas cosas. Lo último, en el fútbol ahora brasileño, tu último semestre venía rindiendo y jugando ¿en qué puesto, Nicolás? ¿Como extremo? No, siempre extremo derecho. Siempre derecho. Extremo derecho, sí. Con la habilidad y la profesión que tenés, que te caracterizó, buen dribbling, velocidad. Y bueno, te esperamos por acá, Nicolás, que sea con éxito. Bueno, muchísimas gracias, saludos ahí a toda la mesa. Allí las palabras de Nicolás Maná, últimamente en el Villanova, del fútbol de Brasil en la Serie B. Hasta aquí 5 contrataciones de cara al próximo año Sol de América, Luis. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mugrestería en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060.
venta. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. En mitiendavision.com encontrarás todo lo que buscas desde la comodidad de tu casa. Puedes abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado. Y con la tarjeta de crédito Mastercard de Visión Banco tenés hasta el 30% de ahorro. Hasta en 18 cuotas sin intereses todos los jueves. Regístrate en mitiendavision.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, el tema de Maná, que le entrevistamos, el tema de Jiménez, que firmó por River. Por Sol, Gustavo Jiménez. Ex River, exactamente. Y así las cosas. ¿Cerro dónde va a practicar Cerro? Cerro hace pretemporada aquí y están analizando si salen al interior, en este caso a la cordillera, a Tobatí, pero va a ser por pocos días, prácticamente una semana, si es que van, pero principalmente la pretemporada se va a realizar aquí en... La base principal aquí. Exactamente, en Asunción. En la sede. El tema del delantero es lo que se está todavía viendo, buscando. ¿En dónde? En Cerro Porteño. Moreno Martins, lo último es que él mismo dijo que va a responder las ofertas que tiene antes del 31. Eso es lo que se tiene. Y tiene la oferta del propio Cruzeiro. Pero Cruzeiro no es de Fenómeno. Sí, compra ahora Ronaldo Cruzeiro. Justo sí. termina el vínculo. Sí, Luxemburgo. Estuvo poco en Luxemburgo. Sí. Lo sacó Luxemburgo. Y quedó en mitad de tabla en la Serie B. Aparte, Luxemburgo, el carácter no le ayuda mucho tampoco. No vaya a creer que Luxemburgo es una persona fácil. Yo lo entrevisté varias veces. No es fácil. No es fácil. Alguna vez fue el más ganador de todos los torneos. Cuando fue nombrado técnico en Brasil, dijeron en Brasil, ¿qué hacemos? ¿A quién le nombramos? Salió uno de la mesa de la Confederación Brasileña de Fútbol y le dijo, el que más ganó en los últimos tiempos fue Luxemburgo. Mira cómo fue despedido, pues. Sí, antes de Scolari. Renato Gaucho se fue de Flamengo. De Flamengo por cuestiones particulares, personales, no lo echaron. Sí. Pero Ronaldo lo echó. Sí, a Luxemburgo. Y ayer el Mineiro, para aportar, el Mineiro se quedó sin campeón de Brasil, del Brasileirão, de la Copa de Brasil, quedó sin técnico también Cuca, pero por motivos personales también. No, yo que dije, el mismo los dos equipos de Belo Horizonte se quedaron sin técnico. Como dice Pancho, yo dije mal, el que se fue por motivos personales fue Cuca. Sí, Cuca. Ese fue por motivos personales. Sí. Renato Gaucho se fue después de perder la final de la Libertadores. Yo creo que el vicepresidente de estos, los sponsors, los accionistas, sí. A él se dirigió, porque como compraron, entre comillas, el club, cuando se va Cuca, con quien habla es con uno de los accionistas del club. A él le dice, yo me voy, y le comprendió perfecto. Es uno de los que aportan el Mineiro. Y en Brasil suenan de vuelta técnicos portugueses, se está volviendo una moda en el último tiempo. El que está en Polonia ahora, el técnico de la selección de Polonia, está para agarrar Flamengo. Polonia, que va a jugar el repechaje mundialista y se estaría quedando sin entrenador. Y Jorge Jesús, que estaba en Benfica, suena para otro equipo brasileño, para regresar. Él había sido campeón con Flamengo años atrás de la Libertadores, está para volver al fútbol brasileño, recordando que Abel Ferreira es portugués también, el que se consagró bicampeón ahora con Palmeiras. Paulo Sousa, exactamente. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sanasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches. Y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restaurantes de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido. Al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. ¿Cómo te va, doctor Agustín Casaxia? Sí, Arturo, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo. Igualmente, doctor, gracias por atendernos. Tenemos una información que aún no puede Diego Morel jugar, porque no está habilitado. Prosperó el pedido, pero no está habilitado. ¿Cómo se entiende esto, doctor? Bueno, él hizo el pedido, ¿verdad? Nosotros hicimos una nota para poder tener el parecer de la Guada con respecto a si ya podemos habilitarlo o no para que juegue el torneo. Esto pues tiene dos fases. La primera parte sería habilitarle para que él pueda entrenar normalmente en algún club. Él elija, que ya es el primer paso importante, volver a participar de las prácticas grupales con los compañeros. Y el segundo paso es
habilitarle a que fiche y que pueda jugar un torneo oficial, ¿verdad? Nosotros la próxima semana vamos a tener eso. Recibí una comunicación de su padre, el señor Morel, creo que ayer o anteayer, y justamente le expliqué que estamos en espera de una resolución, pero lastimosamente yo como representante de la UAD, acá presidente de la ONA, no puedo tomar una determinación sin consultar cuando estamos tratando de disminuir la pena. Y realmente yo particularmente te puedo decir mi opinión de que estoy contento con la recuperación de Diego y que me gustaría que él empiece ya. Y esa primera parte yo creo que vamos a el martes a más tardar le vamos a hacer ya una contestación, y la segunda parte esperaríamos que la UAA nos autorice. Son dos pasos muy importantes pero a la vez diferentes. No sé si me hago entender. Bueno, ¿y qué esta explicación la está dando vos? ¿Y qué pasa a partir de ahora, doctor? Y esperamos una semana y ahí tomamos las definiciones. En una semana... Nosotros dependemos de una instancia superior que es la UAA. ¿Y en una semana ya estará? Yo pienso que sí. Estuvimos haciendo las consultas necesarias y creo que en una semana ya podemos tener una definición. Muchísimas gracias, doctor. Disculpa tantas preguntas, pero hay cosas que desconocemos. Para eso estoy, para aclarar, así como hemos conversado largamente hace un tiempo contigo, con el señor Morel, y yo siempre reitero que la ONAD no es una institución que solo busca suspender y todo. No, lo que nosotros buscamos es justamente esto, y estamos muy contentos que él pueda rehabilitarse, porque así como hay drogas sociales, hay drogas que no son sociales pero que actúan sobre el organismo en un momento dado, pero que a mediano plazo producen efectos colaterales negativos para los jugadores. Entonces, una de las bases principales de los fines de la UADA a nivel mundial es cuidar la salud de los atletas y también garantizar la libre competencia en igualdad de condiciones. Pero yo como médico puedo decir que hemos visto reacciones colaterales de diversos tipos, tanto en hombres como mujeres, que realmente influyen para el resto de su vida en los atletas que han consumido sustancias prohibidas. ¿Y Mateus? Está en proceso él, que pidió la apertura del frasco B, y todo está en proceso y bien encaminado dentro de los términos y los tiempos previstos por la legislación de la UADA. ¿Y qué momento se va a saber si Mateus puede o no puede? Eso todavía va a tardar porque él está en manos de comité disciplinario. Lo de Diego está más dentro de lo que es mi área de representante de UADA, pero lo de Mateo está en el comité disciplinario. Está bien, lo de Diego Morel es una cosa independiente de lo de Mateo. Gracias, doctor Agustín Casaccia. Saludos a Familia y Próspero 2022. Igualmente para vos, Arturo. Un abrazo. Gracias, igualmente, doctor Agustín Casaccia. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Piso te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Anímate a probar y salir de la rutina de las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Supisa, el momento especial en tu día. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa.
El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Mirando lo que se viene, a partir de aquí, Olimpia ya definió cuál es el plantel. Importante lo que el otro día nos decía el presidente, están los que se fueron para sacar rápidamente en limpio. Se fue, Mendieta, Ale el defensor, Otálvaro, Estigarribia, lo de Roque, Alejandro Silva, que está allí miti, pero más no que sí. Y mañana sale la lista de 35 jugadores que van a ir a la pretemporada. Sí. Podría haber sorpresa desde el ámbito de los juveniles, del selectivo, por ejemplo. Claro. Suena con fuerza el nombre del nieto de Beru Almeida. Es una opción. Sí, y hijo de Iván Almeida. Pero una cosa es ir a la pretemporada y otra cosa es que le tengan en cuenta todo el año. Pero puedes ir a la pretemporada entre los seleccionados, entre los nuevos. Pero es una opción. Que ya es un gran paso, de hecho. Claro, es para la edad. 28 nombres ya tenemos, los que nos pasó Cardona el otro día. Todos quienes vieron a la categoría conocen de las condiciones del chico, ¿verdad? Faltan 2 arqueros, porque generalmente los planteles tienen 4 por lo menos, y después se complementaría con juveniles, que serían 5 o 6 aproximadamente. Sí. Pero la base principal está, fuera de las situaciones lo que vinieron jugando, Otálvaro, la titularidad era a veces sí, a veces no. Mendieta últimamente ya era uno menos en cuanto a titularidad. Roque sí tenía, pero era más por rotación de apellido que otra cosa. Futbolísticamente, sinceramente, no llenaba, por lo menos para mí. No sé qué piensan para ustedes. Tiene que elevar su rendimiento. Con respecto al equipo que terminó jugando, sí. Final de Copa Paraguay y Supercopa, son 3 lugares los que quedarían vacantes. Otálvaro, que me parece el cambio es más normal porque Salazar jugó incluso el partido ante Cerro. Sí. Lo de Alejandro Silva, sí hay varias opciones, vamos a ver quién se consolida, y Roque Santa Cruz, al no estar, creo que Recalde encajaría ahí. Si no, Walter González, las dos posibilidades allí en ataque. La llegada de los jugadores que por sí son de Olimpia, pero que vienen a préstamo, a ver cómo encajan esos que regresan. Y ahí para el lugar de Alejandro Silva, por ejemplo, Brizuela puede pelear. Brizuela. Santiago Vera, el mismo Teodoro Arce, que tuvo una muy buena categoría intermedia. Son nombres que pueden ser tenidos en cuenta por Julio César Cáceres para ser titulares. Ramón Sosa, ¿por qué no pensar que pueda volver a...? No sé si vamos a coincidir. Feliciano Bricero, buen jugador, pero no termina por cerrar. Siempre hay algo que Feliciano le falta dar el salto. Le falta dar el salto. Tiene velocidad, hay grandes partidos de él, pero hay otros donde se apaga o la velocidad. No aparece con esa explosión. Ahora el pensamiento final del pase. Pero cuando lo vimos en primera llamó la atención. Entre Ferrol, la primera parte que lo vimos fue desequilibrante, el medio para arriba, punzante, picante, pero siempre le faltó algo más para lo que llegar. Sí, también es, al menos cerrando en este 29 de diciembre, es que los jugadores cobraron un mes. Terminaron cobrando, eso trajo un poco de alivio. Y hasta, por la información que recogimos también un poquito y averiguando, hasta febrero, finales de febrero, comienzos de marzo, la deuda de Derlis González no va a ser saldada. Hasta finales de febrero, comienzos de marzo. ¿Por qué? Porque la prioridad está en abonar por completo al plantel las deudas que se tienen. Entonces, primero se va a priorizar la tranquilidad del plantel, que fue también, así como ya lo había hecho Álvaro Gutiérrez en su momento, una especie de acuerdo y decir, bueno, queremos que los jugadores estén tranquilos para poder exigirle en la pretemporada y en el comienzo de año. Entonces, no hay nada mejor que estén tranquilos desde lo mental, principalmente los jugadores. Que tengan eso, pretemporada, comienza el campeonato y a partir de allí ver las otras prioridades que se tienen. La política hasta febrero, marzo. Solo que ahí habrá que tener en cuenta el tema de los plazos de FIFA como para que esa deuda no intranquilice, porque una vez que se pase al siguiente plazo, al siguiente estado, el descuento de puntos. Y eso dependerá mucho de Dinamo Kiev, de cuándo inicie el proceso, de cuánto tiempo lleve, y probablemente a mediados del torneo de apertura se podría tener una nueva resolución si es que Olimpia no abona. O sea, va a estar tranquilo mientras no suceda eso, porque una vez que pase y se confirme, empieza la reducción de puntos. Totalmente. Lo que afecta obviamente el rendimiento deportivo. Luis. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y mirando lo que se viene, el tentativo equipo el otro día
hablamos de una posibilidad de los que están. En el arco están las dos opciones. Es Aguilar o Olveira, están los dos. Porque Olveira se le compra el pase. Por derecha, Salazar. Vamos con los centrales. Antolín, que renovó, que está allí. Está Saúl Salcedo. Sí. Las variantes. Mateo Gamarra, Luis Cáceres. Iván Torres por izquierda. Iván Torres por izquierda. Por izquierda, donde. Bueno, lo tiene Mateo Gamarra. Que puede jugar en las dos posiciones. Pasamos después, al medio. Después no tiene mucho en lateral por izquierda. Al medio. Allí nos vamos Allí del lado... tenés muchas opciones. Fernando Cardoso, Ramón Sosa. Ahora Feliciano, que está regresando Ortiz, por derecha. Feliciano Brizuela, Hugo Quintana, Delio Zárate. Quintana Ortiz terminó siendo la dupla titular. Sí. Ve la situación de Vera, de Santiago Vera, que está en principio para estar, pero que hay una oferta también allí. Ahí tiene muchas opciones. En el medio es donde en principio no tiene mayores complicaciones. Ninguno de la calidad, obviamente, que Alejandro Silva. Claro. Ale Silva en sentido. Desequilibrio. Sí. Pero son opciones que pueden llegar a dar una mano interesante. Y arriba tiene a Walter González, tiene a Recalde y Derlis González. Paiva, que regresa. Guillermo Paiva. Diego Duarte, que no fue titular, pero siempre fue una opción de recambio. Algún otro juvenil que esté por allí, que pueda estar sumándose también. Tiene a Gustavo Peralta, también, Gustavo que ya llegó a jugar algún partido. Jugó Copa Paraguay también. Más o menos esa es la base de jugadores entre titulares. 85% de la base, por decir así, 85-90% está. Salvo lo de Roque Alessilo allí. Y reitero, mañana sale la lista, 35 jugadores 35. que van a ser llevados a la temporada. A la pretemporada. Lista para la pretemporada, que va a ser allí, en la Villa. Eso está confirmado. No va a Ciudad del Este en cuanto a la organización. Vamos al otro lado. Cerro. Habló Chica en su momento, en la última ocasión que habló con nosotros, de 3 a 4 jugadores. De 3 a 4 jugadores en principio, lo que deberían de llegar. Cerro, hoy, ¿qué necesita? Se sabe arriba lo de Boselli, que no está, el 9. El 9 es fundamental. Sí. Sí. Es como que, claro, ante tanta saciedad, darle agua al equipo allí, eso es fundamental. Es la falta del 9 goleador. Y si un delantero, un volante central, un lateral izquierdo. Para mí son los puestos, entre comillas, pienso yo, obligatorios. O sea, el lateral por izquierda. Lateral izquierdo, volante central y 9. Y 9. Y ahora nos enteramos lo de William Riveros. Que va a tener 2 por puesto en zona defensiva, porque lo tiene a Rolón como alternativa y también lo va a tener a William Riveros. En reemplazo de Alexis Duarte y Juan Patiño. Aparte, yo entiendo, tratando de interpretar lo de William Riveros, pasa que viene como jugador libre. Sí. Es siempre una ventaja para cualquier club. Y que el jugador ya está probado en instancias decisivas de Copa Libertadores, porque Barcelona llegó hasta semifinales teniendo una gran campaña a lo largo del recorrido William Riveros. Pensando en esa posibilidad, es un jugador que ya tiene rodaje, que jugó en un equipo grande, 29 años, y que encima le va a salir gratis entre comillas, porque no tiene que pagarle a ningún club por la ficha, como se da en otra especie de negociación. Veo una alternativa muy interesante. Jugadores a préstamo Cerro que pueden regresar, o sea que estaban a préstamo que para Freddy Vera de River sí, por allí. Y hay que ver la situación del que está a préstamo en Cerro, que es jugador de Libertad, Adrián Martínez. Tiene hasta junio. Él y Fernando Romero, que está a préstamo de Nacional. Y que jugó el partido de la Supercopa, Adrián Martínez. Y no. Claro. O sea, hoy no está para ser opción como para pensar que él pueda ganarse la titularidad. El rendimiento de los últimos 6 meses de Adrián Martínez no fue bueno. Lo mismo para Fernando Romero. Por eso es que volvemos a la urgencia de que va a tener que contratar. Porque al irse Carrizo, al irse, en este caso, Boselli, queda desprotegida esa zona de ataque. Solamente tiene a Morales. Tiene opciones. Compañía con esos 2 jugadores. El propio Fariña arrancando atrás. Pero me parece que el peso no va a ser similar al que Cerro pretende y necesita, obviamente, por características de su juego. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa y alivio para todos los dolores, ellos Pushupé Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 km. Consulta bases y cotizaciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay creciendo contigo desde 1994. Seguimos, Luis.
Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. En esta fiesta Pechigón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón. Compra cualquier producto Pechigón, ingresa tus datos y número de factura, ticket legal en promospechigón.com. Pechigón, a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central Subellana Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Volviendo al punto de Cerro, las veces que lo vieron a Williams Riveros, ¿qué le pareció? En cuanto al formato así futbolístico como central. A mí me parece una opción interesante. Una opción interesante. Es un zaguero fuerte, de esos que tiene muy buen juego aéreo. Realmente cumplió. En Barcelona, como decíamos, llegó hasta semifinales de Copa Libertadores, siendo titular casi todos los partidos. Y jugaba con regularidad, o sea, no tuvo mayores problemas. Salvo esta última parte del campeonato, donde por allí leyendo los medios ecuatorianos algún bajón, pero esa versión de Copa fue lo mejor de Williams Riveros. Y por algo en su momento le termina comprando el Delfín, porque allí ya fue destacado en el puesto de central. Él arrancó en Trinidense, fue a Flandria de la Argentina. Sí. Allí es como que se hizo futbolísticamente en el ascenso argentino. Sí, después coincidió fue a Temperley y volvió a Flandria, y de Flandria fue al Delfín de Ecuador. Y a partir de allí su carrera al Barcelona, que es lo que por allí tenemos más fresco, tanto de Delfín como Barcelona. Si bien siempre observamos igualmente algún gol que hacían los paraguayos en Flandria, en Temperley y compañía, pero esta versión de Ecuador es lo que más se vio de Williams. Y es un plan interesante, alternativo, digo, por la calidad de jugador que es en caso de venta de Alexis Duarte. Claro. Ya sea aquí en este mercado de pases o en el próximo mercado de pases. Si bien tiene rasgos diferentes a la hora del juego de uno y otro, pero es un central que puede dar una mano allí. 29 años y es diestro. Sí. Pie derecho. Mirando más arriba, lo de Sergio Díaz es una alternativa, o sea, está allí, que puede que sí como que puede que no. Habría que ver. El jugador fue ofrecido, pero desde Cerro Porteño, como no hubo todavía un interés oficial. El retorno. Sí, no hay retorno. Esa es la situación que se tiene. Y el volante central es de rasgo defensivo y se está buscando en el mercado de afuera. Es lo que se menciona. Después. Sí, porque aquí. Y aquí en su momento quisieron a Fernández Cedrés. Pero es imposible, o sea, Guaraní no, porque un jugador de ese rasgo es algo complicado. Luis. Ferropar S.A. con garantía de calidad y uno de los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Despedimos el año con mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Miranda, Calón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar de tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.org, apostá legal, apostá sin riesgo. Vuelve la feria mensual de Tupi con descuentos en todos los productos. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y el viernes 31 de 7:30 a 17 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas las cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. Saludos a los oyentes y a los amigos que están reportando allí, siempre aquellos que hacen seguimiento correspondiente. El amigo Emilio me dice, pasa que se lesionó igualmente en su momento Williams Rivero, y eso como que le complicó. O sea, la lesión fue lo que le terminó sacando regularidad últimamente, y ese tipo de situaciones a veces sacan a un jugador, pero se conocen de unas condiciones de Williams Rivero, salvo la lesión que después lo terminó sacando minutos en el conjunto del Barcelona. Saludos al amigo Campe de Limpia, también reportando sintonía a estas horas. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kentoncha como respaldo total. Invierta en bienes raíces, la urbanización La Tania de Campo 9. La ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay, urbanización La Tania. Zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia frente a la terminal de ómnibus. A una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. La Tania Bienes Raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Mirando ahora los otros equipos, vamos a hacer un repaso club por club de cómo viene la situación. Guaraní, vamos a Guaraní. Hasta allí 2, Walter Ortiz, el ex luqueño. Sí. Y lo de José Ariel Núñez. José Ariel Núñez, exactamente. Son los dos. Los dos primeros. Guaraní los dos primeros. Tiene la urgencia en el arco y en el 9. Porque se fue Alfio Oviedo y se fue, o sea, no va a formar parte del asegurar lo de Fernando Fernández, sí. Eso es lo principal también, lo de cubrir lo de Alfio Oviedo y el arquero. Sí, es lo más urgente. Y después los otros dos puestos. Después, como pasó ya en este clausura, me parece que Jubero se puede ir arreglando con las piezas que tiene. Se fueron varios, es cierto, pero entre ellos casi no tenían participación. Valdés Chamorro, Villalba, Juan Franco, Rentería. Todos ellos dejaron Guaraní, pero casi no jugaban sobre el final. Poco, casi nada últimamente. Y en cuanto a recorrido club por club, va acabando a poquito este año y ver si hay alguna novedad en cuanto a clubes, igualmente para Pablo Ceballos, que está en línea. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad, algún llamado, sondeo en las últimas horas? Poco, mucho, nada. ¿Cómo está la cosa, Pablo? Bien, todo tranquilo, viendo esas posibilidades, a ver cómo se finiquita, así que bueno, tratando obviamente que se pueda concretar lo antes posible, así que bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas y bueno, ojalá que ya se pueda finiquitar y en lo posible, si se da, tratar de obviamente arrancar la pretemporada. Siempre inicios es importante, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se puede finiquitar. Sí, porque entre el lunes y el miércoles la mayoría de los equipos están arrancando la pretemporada, o ya en contados días nada más. ¿Hay un acercamiento importante? ¿Son equipos locales o la posibilidad de salir, o ya está difícil por el tema de la familia lo de salir, Pablo? No, recibí una propuesta para salir, de igual manera. Una era de Perú, la otra de Brasil. Justamente, bueno, por medio de unos amigos que llegué a hacer allá en Brasil, bueno, contactaron conmigo, pero bueno, estamos viendo también ahí la propuesta, pero yo creo que más también a veces ataja esta situación que se da hoy en día, donde genera mucha incertidumbre para poder salir, o sea, más que nada por esta situación. La familia obviamente también siempre tiene esa preocupación, entonces por ahí eso ataja un poquito más, pero como siempre dije, mi intención obviamente es tratar de quedarme aquí por el país, de poder continuar y bueno, tratar obviamente de cerrar eso.
La intención en sí para ir sondeando, ¿juega o no Copa Internacional el equipo que te está sondeando desde aquellos que por allí recién ascendió? ¿Para dónde va? O hay un par de llamados allí, Pablo. Y de momento con quienes tenemos más cercanía, uno sí y el otro no. O sea, uno sí tiene Copa y el otro no. Sí. Pero son dos equipos los que están allí. Y con los que estamos hablando más directamente, digamos, sí. Pero bueno, como siempre dije, ¿verdad? Y siempre creo yo que me manejé de esa forma, para que obviamente no haya especulación ni generen dudas. Siempre me gustó más tratar de finiquitar todo primero y después confirmar, ¿verdad? Porque a veces da justamente pie a que haya ciertos comentarios, entonces mejor esperar a que se confirme. Si se da, bueno, bienvenido sea. Como te dije, es lo que me gustaría, seguir aquí por el país, por un montón de cosas y de situaciones, y ya a partir de ahí vamos viendo. Totalmente. Entonces, dentro de esos dos equipos, la prioridad es aquí el mercado local, fuera de los sondeos que comenzaste de Brasil y otros países también que se dieron del exterior, es jugar aquí sumado al desafío futbolístico de por sí propiamente. Muchas veces es bueno que el entrenador se comunique contigo. ¿Te habló el entrenador, te habló el presidente de ese club, Pablo? Sí, hablé con el entrenador, con el presidente también, pero bueno, más que nada pasa, como te digo, por las propuestas que había recibido. Como te dije, mi intención obviamente es seguir jugando, disfrutar de esto, tratar de estar en un lugar donde pueda estar cómodo, tranquilo, donde obviamente pueda demostrar nuevamente, como dije, o sea, pasa más también por lo futbolístico, esta situación y esta decisión que por ahí llegue a tomar, por todo lo que pasó, por lo que fue el último semestre. Entonces, bueno, es como que tengo una espina, digamos, de cierta forma, y bueno, me gustaría, obviamente, por un montón de cosas que bueno, prefiero guardar para mí solo. Pablo, una consulta, tiene que ver con lo contractual, porque me acuerdo había firmado con River 2 años. ¿Eso al darse el descenso automáticamente queda sin efecto o tuviste que arreglar tu salida para ser jugador libre? No, por ese lado no va a haber ningún inconveniente. Creo yo que bueno, una vez que finiquite con el nuevo equipo y todo eso también, por ese lado no hay problema. Con la gente de River existe una muy buena relación, así que por ese lado cero inconveniente. Más que nada pasa por otras cuestiones y más por los equipos con quienes estoy hablando. Entonces pasa que hay pro y contra, hay muchos, entonces uno siempre trata obviamente de tomar la mejor decisión. A veces puede salir bien, puede salir mal, pero bueno, va pasando por muchas cosas. Tampoco quedaron deudas con River, o sea, todo al día de lo que participaron en esta temporada. No, como te digo, en mi caso con la gente de River no hay ningún inconveniente. Los otros casos no sabría decirte, pero bien, de lo que yo llegué a hablar con el presidente en su momento, todo bien. Gracias, como siempre, por el tiempo, Pablo. Dale, gracias a ustedes y bueno, cuando gusten. Pablo Ceballos está en la búsqueda del nuevo equipo. Dos equipos, uno juega Copa y otro no, decía. Veremos qué pasa en las próximas horas, en los próximos días con su futuro. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin. Cédale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta en libre farmacias, calidad famosa. Sin tiempo para vacunarte, Asismed habilita exclusivamente hoy, miércoles 29, por 24 horas ininterrumpidas el vacunatorio en la lucha contra el COVID-19, ubicado en el estacionamiento al aire libre del Centro Médico La Costa. Vacunate y comenzá protegido este nuevo año. Asismed. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y ellos te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza. NGO. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra el 14 de enero. Gana un Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día.
Farmacias Catedral y Gastamos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. El Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Las emociones están a flor de piel con un nuevo año que se acerca y vos podés ser el feliz ganador de una de las 4 motos eléctricas que sorteamos el 31 de diciembre por tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Canjea tus cupones en el Club M o balcones e informes. Infórmate más y entrate más en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Saludos para el amigo Tala que está reportando sintonía y si nos recuerda, ya pasaron 5 años de la muerte de Edgar Robles en su momento. 5 años allí. Edgar Robles en su momento San Lorenzo, Libertad, varios otros equipos. Saludos para Tala, nos recordaba esa situación, igualmente está del otro lado. Millonarios ganadores de CNT, el cartón número 1.115.911 se ganó 200 millones de guaraníes, el cartón número 1.005.104 se ganó 500 millones de guaraníes. Animate a soñar, pedí CNT, Chef Paremoy. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio, cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunícate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Estaciones Shell en todo el país. Ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Rocalonza y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles Shell. Volvé. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de repaso, nos quedamos en Guaraní, hablamos de Cerro Olimpia, lo que decíamos de Guaraní hasta aquí, los 2 que llegaron, ver los que quedarán de aquellos que están dentro del plantel, la necesidad propia del arquero, del delantero para cubrir lo de Alfio Viejo. A partir de allí, están en etapa de recuperación del campo de juego. Ayer nos tocó estar en el club Guaraní, pero utilizando la cancha auxiliar en la final del torneo del Círculo, y están comenzando a trabajar con el empastado principal para que llegue para febrero. Están en la etapa de poner a punto el césped, dicho sea de paso. Se aprovecha mucho esta etapa para poner a punto los diferentes escenarios. En este caso está sucediendo eso con el campo de Guaraní, ¿verdad, Luis? Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Vamos a saludar a Iván Piris, jugador de Libertad que está en línea. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Por aquí nomás las vacaciones o te tocó salir en el exterior un poquitito, Iván, para relajarte un poquitito? No, la verdad que la primera semana después de terminar el torneo fuimos a Brasil a vacacionar un poquito, pero fue una semana nada más y ya estamos de vuelta por el país. Una semana ahí, por aquí nada más. Ahora, ya relajado, mirando lo que se viene, ¿cuál es el balance? Uno parece que queda siempre con lo más fresco, que fue este último semestre, pero la primera parte del año fue excelente para ustedes, Iván. Sí, la verdad que fue un año muy bueno, donde pudimos conseguir el campeonato Apertura. Fue mi tercer año y fue el primer campeonato local, ¿verdad? Con el club, y la verdad que fue algo muy lindo porque lo hicimos de buena manera, jugando bien, ganando partidos importantes. Entonces también se sumó a eso lo de la Sudamericana, verdad que a mitad de año estábamos ya clasificados y bueno, pudimos llegar a la semifinal y sí, el clausura no fue de lo mejor, queríamos más, pero bueno, no nos alcanzó. Pudimos repuntar en la segunda etapa de clausura, pero no alcanzó para pelear el título.
¿Por dónde pasó, crees que, por lo menos el bajón de Clausura? ¿Estaban concentradas parte de las fuerzas en la Sudamericana propiamente, lo que fue ya ese título de la Apertura igualmente, para no encarar de la misma forma el Clausura de la forma que por allí se espera de Libertad, siempre peleando hasta las últimas fechas por el título? Creo que los primeros partidos no pudimos sacar victorias, ¿verdad? Y ahí ya nos tomaron una ventaja importante, Guaraní, Cerro, que desde el comienzo ganaron partidos, ¿verdad? Nosotros 5 empates de seguido y después ya se vino la Sudamericana también, los octavos de final, cuarto, y la verdad que estábamos muy metidos en lo que era la Sudamericana y yo creo que descuidamos un poco, ¿verdad? Yo creo que nos condicionó bastante esos empates que al principio del campeonato sufrimos y ya eso después ya nos costó pelear ahí arriba. Iván, tu tema contractual, ¿cómo está con Libertad? Yo renové la semana pasada por un año más. Por un año más. Eso quiere decir que en base a tus buenas actuaciones, porque a principio de año estabas como en duda, inclusive se dijo que no ibas a continuar, pero en base a buenas actuaciones te quedaste un año más entonces. ¿Y cómo llegás para este un año más que te queda? Sí, muy contento por eso, ¿verdad? Por la renovación. Llego de la mejor manera, muy motivado por todo lo que va a ser el semestre. Ya estamos clasificados a fase de grupo de Libertadores, ¿verdad? Que queremos apuntar a eso, queremos pasar de fase y después pelear nuevamente el mano a mano, el mata-mata, como se dice. Y la verdad que llego muy motivado porque ya con un cuerpo técnico que me conoce, que ya conoce el club, que va a empezar también su segundo ciclo, su segundo año en el club y bueno, creo que estamos con muchas expectativas, muy ansiosos ya de que empiece todo y también de hacer un gran año nuevamente. ¿Qué significa la presencia de Roque Santa Cruz en el plantel, lo que puede aportar, lo que va a ser un atractivo más para lo que es el rico plantel de Libertad? Sí, la verdad que la sola presencia de Roque ya es una motivación también para nosotros. Yo ya lo tuve como compañero en la selección y la verdad que él es una gran persona, un gran futbolista, tiene una humildad que no todos tienen al llegar a ser grandes como él y la verdad que nos va a ayudar bastante también en lo futbolístico. Es un referente, sabemos lo que significa para el fútbol local y lo que puede ayudarnos también en los partidos internacionales, así que muy contento por volver a compartir con el vestuario. Y dentro de lo que tiene que ver con eso, ya le agregaron al grupo de WhatsApp, ya que estamos a Roque Iván, no, todavía no, por eso este es el punto, ya está en el WhatsApp, todavía no está. ¿Ya le dieron la bienvenida al grupo de WhatsApp o no, Iván, o falta? ¿Quién domina ahí el grupo de WhatsApp de los jugadores? ¿Quién administra? Ahí está. No, todavía no, el jefe de prensa, Víctor, es el que administra eso, ¿verdad? Y todavía no, yo creo que seguramente los primeros días de enero, ahí cuando se integre con nosotros ya le van a incluir. Pero mira que hay dos grupos, está el oficial y está el callado entre los jugadores. Ustedes crean otro grupo, porque acá en la radio entre nosotros pasa, o sea, porque en todo grupo laboral hay un grupo laboral donde se informa por allí la situación oficial, claro. Estas son las designaciones, estos son los horarios de entrenamiento, otro y después otro del grupo callado donde organizar alguna actividad con los compañeros que pueda hacer. Por ahí ya le incluyeron al grupo de WhatsApp, digo, o sea, todavía no está en el grupo de WhatsApp, Roque. No, todavía no está en ningún grupo. Entonces ya no, solo la bienvenida oficial en los equipos, pero después ya lo van a tener desde la pretemporada y los días a Roque entonces en el grupo. Un gusto, Iván, y que sea con éxito este nuevo año, muy amable. Dale, muchas gracias, igualmente para usted, un abrazo. Iván Piris, jugador de Libertad. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieren pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler, maquinaria. Estamos en Espíritu Santo, Casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santeca americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta y todo es 20% de descuento, 10% en audio hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juego de local y súmate al equipo Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapateros para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, audios y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralas en Chacomores y distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Equipate para el verano en Electroban. Tenemos el calor bajo control, congelador Electrolux de 200 litros en cuotas de tan solo 279.000 guaraníes. Y por si fuera poco, con esta compra participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetros. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta de arreglos y joyas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado. Telefonía IP SSTV Data Center. Para más información comunicate 728-8858 o a info@sanri.com.py. Asociate a Sol de América a partir de 2022 con precios mensuales, juvenil hasta 17 años 30.000 guaraníes, activo 18 años en adelante 50.000 guaraníes, familiar papá, mamá y hasta 4 hijos 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712, seguinos en redes como @soldeamerica.py. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Dentro del repaso correspondiente a los clubes, nos quedamos anteriormente en el tema de Guaraní. Vamos a ir mirando lo de Libertad, Ernesto Caballero, Roque Santa Cruz, Ernesto Caballero, y hablando de Libertad, está Julio Enciso en línea. Vamos a saludar al jugador de Libertad. ¿Cómo está, Julio? Te saluda Jorge Sosa, buenas tardes. Jorge, buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Qué tal tus condiciones en el futsal? Vi la otra vez una imagen donde estabas jugando contra tu ex compañero o amigos, no sé si de colegio o amigo, me envió un oyente de Caguazú, estabas dándole duro al futsal, creía que sos bueno, si ya en la cancha grande, imagino que en el futsal sí también, Julito. Sí, de hecho empecé yo en futsal, sí estaba compartiendo con mis amigos que salimos campeones en la sub-13. En la sub. Y estaba compartiendo con él. Qué bueno, qué bueno. Ah, buen detalle allí. Siempre es bueno refrescar la memoria. Entonces arrancaste jugando futsal FIFA o fútbol de salón. Fútbol de salón y futsal FIFA también jugaba. ¿Cómo se llama tu equipo allí, el equipo que fuiste campeón en Caguazú? En Caguazú fui campeón en el Club de América y en Tevicuari también me fui a jugar en la Nacional. Ajá. Y pasaste después. Ahí justo te iba a decir eso. Si pasaste a la selección mayor de Caguazú, pasaste, ¿verdad? A la selección mayor. No, yo acá en Caguazú no llegué a jugar en una selección mayor, ni en campo ni en futsal. Ah, claro, era en la categoría, en esa categoría. Era en la categoría, no. Claro, ¿y qué puesto jugabas allí en el futsal? Backposte. Y normalmente eras claro, por supuesto, en cuanto al dominio, siempre te gustó el fútbol de salón. A partir de allí se dio tu salto al fútbol grande, una vez que los jugadores de Libertad se fijaron en vos. Claro, siempre me gustó, o sea, el fútbol de salón te ayuda mucho en un espacio reducido, y te ayuda también a tener técnica, y de ahí pasé al fútbol de campo. Sí, ¿quién fue tu primer entrenador allí en futsal? Mi primer entrenador en futsal fue mi papá. ¿Tu papá? Ah, no sabíamos. ¿Él era salonista también allí o no? No, él jugaba fútbol de campo también, era volante central, él jugaba fútbol de campo. Porque justo te iba a decir, si le hiciste algún regalito al entrenador, pero si tu entrenador es tu padre, creería que tremendo regalo ya le hiciste con este tema de la primera hora, ¿verdad? Con un señor Alfredo Caballero también estaba mi papá en el fútbol de salón. Qué bueno. Con tu primer sueldo en Libertad, ¿qué hiciste? ¿Le diste directamente a tus padres? ¿Te compraste algo? ¿Te ahorraste algo para ellos? ¿Cuál fue lo primero con el primer sueldo importante que recibiste de Libertad, Julio? El primer sueldo hice juntar para poder comprar ahora la casa de mi mamá, y ya está todo, gracias a Dios. Y ya le hice cumplir el sueño de mi mamá de poder tener nuestra casa. Qué bueno, qué bueno. ¿Eso fue este año, Julio? ¿Este año le regalaste la casa? Y hace poco nomás, este año le regalé la casa. Qué bueno.
estoy muy contento. Felicidades. Allí en Caguazú, ¿verdad? Donde están las cigarras y compañía, ¿verdad? Porque a vos te gusta el canto de las cigarras. Sí, los cantos de los pajaritos también debajo del árbol. Los pajaritos, sí, Caguazú. sí, sí. Tenemos que trasladar un espacio de Caguazú en algún barrio acá de Asunción o zona metropolitana, igualmente donde estás viviendo en la capital. Por eso a veces se extraña este tipo de cosas. Y queríamos ver también del otro lado de Julioncito, porque normalmente siempre hablamos del lado futbolístico, pero es bueno saber que con el primer sueldo, con ese ahorro, te compraste una casa para la madre, por ejemplo, y que recordás, porque algunos llegan a primera y ni se acuerdan más del vecino, ni de aquel con quien jugó alguna vez el fútbol de salón, y en tu caso sí, Julio. Vas, jugás al fútbol con tu ex compañero de la sub-13, vas y le reconoces a tu madre, eso es importante. Claro, uno nunca tiene que olvidar dónde salió, eso también me enseñó mucho ahí en el club, sobre todo jugador referente que tenemos en el club como Tacuara también, y sí, compartimos un poco con mis amigos de antes, que ellos también me apoyaron mucho en la buena y la mala, y sí, gracias a Dios pude cumplir el sueño de tanto anhelé yo, de poder tener una casa a mi mamá que sea nuestra y que no nos esté molestando así, o otra gente, aún así, porque nosotros vivimos en casa ajena y ahora, gracias a Dios, podemos decir que ya es nuestra casa. Julio, sé que sos el ahijado futbolístico de Oscar René Tacuara Cardoso, pero ahora llega Roque Santa Cruz. También, ¿qué significa un poco la presencia de Roque para el plantel? Lo que significa también para vos tener a un delantero que fue de lo más importante dentro del fútbol paraguayo en los últimos años. Claro, yo primeramente lo agarré muy bien, contento, por sobre todo de poder tener a dos grandes como Tacuara y Roque, ¿verdad? Y yo, en lo personal, voy a aprender muchísimo de los dos, de Roque, por sobre todo, que ahora lo voy a conocer, ¿verdad? Y espero también que me dé consejos también él para que yo pueda crecer en el fútbol y fuera del fútbol también, ¿verdad? Porque uno nunca sabe en qué pueda servir, ¿verdad? Y bueno, espero también poder aprender de él y me ayuda mucho en mi carrera. Imagínate, Julio, digo, literalmente el sueño del pibe, tenerlo allí a Oscar René Tacuara Cardoso y a Roque Santa Cruz, en el medio estás vos y te vas a nutrir de ellos. Claro, siempre mi sueño era poder estar con lo más grande de nuestro fútbol y ahora, gracias a Dios, se me ha dado. Y como dije, con la ayuda de Dios puedo aprender de los dos y que me pueden enseñar cosas y yo creo que voy a ser mejor cada día aprendiendo de lo mejor. Te escuché la pasada en otra función, ¿te gusta relatar partidos? Claro, me gusta relatar ahí con mi amigo, se llama Rodrigo, que ahí en Asunción siempre cuando termina mis partidos veo y relato y relatamos también lo que es nuestro fútbol y el fútbol argentino también, que nos gusta mucho relatar a nosotros. Qué bueno, no sabía esa faceta tuya, Julio. Mira vos, ¿te gusta el relato? ¿Te animás y relatame algo que es el fútbol? Un gol de Roque Santa Cruz que relate claro, para ya. Claro, algo, un pase de Tacuara o la jugada de Julio Enciso y por eso acá entre nosotros, que Julio Enciso que Tacuara le dé un pase a Julio Enciso para Roque ya a profundidad y un relato. ¿Cómo sería, Julio, ya que estamos, un casting para aquí Monumental? Mira que próximamente te puede quedar como relator, No, voy a intentar. Intenta uno ahí, Julito. Bueno, tiene Cardoso va, que para acá, que para allá, Cardoso le toca a Enciso, y lo encara Enciso, le mete un centro a Roque, gol, la hinchada, gol, el chipero, gol, Roque Luis Santa Cruz, Libertad 2, Guaraní 0, lo hizo Roque. Ahí está. Muy bien, Julio. Muy bien. Me gusta. Se animó. Bueno, y aparte el pase de Julio Enciso, yo creo que tiene futuro. Puede ir, tener todavía para 10, 15 años más de fútbol, pero andar preparando la garganta que por allí, ¿quién nos dice? De jugador al paso de relator, Julio. Sí. Y aparte de tirarte una bombita, ya le ganan a Guaraní 2-0 ya, ¿verdad? No, en el momento de diversión nomás ahí relatamos mi amigo. Sí. Los partidos de play también relatamos, ¿no? No tengo presión a lo que relatan, ¿no? ¿Verdad? El partido de play no suele relatar.
Sí, FIFA relata a los argentinos, pero que distinguido, así. Sí, te gusta ir. Con la tonada. ¿Cómo es la tonada y los relatores de FIFA? No, los relatores de FIFA son muy complicados, los argentinos, a veces ponemos en inglés y no entendemos nada. No entendés nada. ¿Cuál es tu equipo FIFA ahora? Manchester City. Manchester City. Pero ¿tenés algún refuerzo extra, verdad o no? Y sí, alguna vez que le meto ahí al Real Madrid o al París Saint-Germain, París, prohibido elegir, porque están los mejores jugadores. Claro, está, porque tiene Messi y compañía. Sí, ese es código de amigo, ¿verdad? No se le puede elegir a Messi y compañía, ¿verdad? Y pues, código de amigo no se le puede elegir a ellos. Pero Manchester United sí, a Ronaldo sí. Acá entre nosotros, en Libertad, ¿quién es el mejor sumado? Porque vos sos de los jóvenes, ¿con quién suele jugar allí el mano a mano de Play? Pero Libertad, en el plantel. Jugamos mucho con Carlos Servín, con Bellini, Diego Viera, yo lo que vemos también juega Coche y Sebas también. FIFA, ¿verdad? No PES, FIFA. FIFA. ¿Y quién es los mejorcitos allí? Yo soy el mejor. Vos sos el mejor. Me gusta esa actitud. Éxitos, abrazos, Julio, y nuevamente felicidades por el regalo allá a tu madre, recordar siempre a los compañeros, los amigos y saber de lo que se viene. Así que éxito y saludos a toda la gente de Caguazú y a disfrutar de estos días libres allí. Muchas gracias y éxito para este 2022 que viene. Bendiciones a todos. Igualmente, que sea un gran año. Gracias, Julio. Julio Enciso, allí ya no es Mancara Sucia, está ya en primera demostrando sus condiciones y próximamente en unos años relator también de fútbol. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades. Accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS. Seguro abierto a todo público. Aso de Fútbol Álamos. Parques Finos Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Cio para encontrar la piscina ideal. Financiala con una misma entrega hasta en 20 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales. Conoce más en ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo. En sus versiones Dake Touran, Motor Touran, Scrambler. Con la mejor garantía de 4 años, límite de kilometraje, representan Paraguay y Mag Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu asegurado es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia al Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes. Y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000 Salud Protegida. Se acerca el 2022 y la invitación es pasarla bien, mejor de lo normal. Anímate a proponer y hacer cosas fuera de lo rutinario. Apoyate en toda la línea de preservativos grosores, geles, lubricantes, anillos vibradores. Felices sean todas tus fiestas con control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, el aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llámanos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevilla La Mesita 51 Casi Copichugo. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Puedes pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá, frutica la más fresca, combinación y muy fácil de preparar. Reunido hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer Sasig se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma. Desde almohadas, cubre colchones hasta juegos completos de somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restaurantes Super Espuma de todo el país. Haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. 1355, 30
38 grados la temperatura. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabéis dónde queda sobre Julio Menatecueto, General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es el Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad y respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes el 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, es Rentamac, con herramienta más en su obra, siempre es gratuita. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Con Upisa, disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra. Adquirirlas en tu punto de venta más cercano. Animate a salir la rutina Upisa, el momento especial en tu día. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires una fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Completamos allí con Luis. Lo que vamos en el repaso de Cerro, Olimpia, Libertad, Guaraní. Sí. Y después vamos a seguir el repaso con los demás equipos que están en los suros. Sol de América quedó en 5, hasta aquí 5 incorporaciones. Sí. Se va moviendo también Nacional de a poquito en cuanto a lo que se vendrá y el repaso a los otros equipos. Nos vamos, regresamos a las 18 hoy con un invitado especial en el Extra. Estén atentos, escuchen la programación o sigan por NPI. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 38 grados. La Corte Suprema de Justicia aprobó en su última sesión plenaria una